De Pedro se incorpora al cartel de la 16ª edición del Festival Polyphonic Sound, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Barbastro. La cita, con más de 3.000 entradas vendidas ya, aspira a convertirse un año más en la referencia indie de la provincia de Huesca. María Ángel Pérez. De Pedro se une a Rosalén, Crystal Fighter y Dorian como cabezas de cartel de este año, que contará además con la actuación del grupo Suena Babilonia en la fiesta de bienvenida que tendrá lugar en el recinto ferial el 26 de junio. Iván Arana, director del festival. Aprovechando la sinergia de lo que nos ha pasado con Bilk, una de las bandas internacionales, por diferentes motivos no va a poder estar, y eso nos ha abierto la puerta a intentar de nuevo, por quinta o sexta vez, que De Pedro estuviera con nosotros. Pues bueno, no hay una acción por otra, nos ha permitido que esta vez sí, De Pedro pueda estar con nosotros el sábado 28 de junio, acompañando, como podéis ver aquí, a los británicos Crystal Fighters. Una cita con la música, la gastronomía y en la que también tendrán su espacio los más pequeños de la casa en la zona Polyphonic Kids, además de diversas actividades y talleres vinculados con la música. En esta edición podrán disfrutar de 2 conciertos, el de Before Sama el viernes y el de Anne Balagon el sábado. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ocho y cuarto de la mañana, decíamos que hoy vamos a dedicar este tiempo de entrevista a algo que seguramente tendrá por lo menos algo inquietos, algo nerviosos a miles de estudiantes que quieren acceder a la universidad a partir del próximo mes de septiembre. Los miles de estudiantes aragoneses que apuran los días antes de presentarse al examen de la prueba de acceso a la universidad, de la PAU. Primera vez de un modelo renovado que deja atrás la EBAU. La cita los días 3, 4 y 5 de junio, es decir, la próxima semana ya. Así que vamos a intentar dibujar cuáles son algunas de las claves de esta PAU, que de entrada tiene una fase obligatoria con 4, si quieren decimos ejercicios, aunque van a seguir siendo exámenes, con 4 exámenes: lengua castellana y literatura, historia de España o historia de la filosofía, una lengua extranjera que será inglés, francés o alemán, y luego una de las materias que hayan cursado específicamente según el bachillerato que hayan elegido cada uno de los estudiantes, y que pueden ser varias, ¿no? Análisis musical, artes escénicas, ciencias generales, dibujo artístico, latín, matemáticas o matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Luego hay una fase voluntaria, como venía siendo habitual también, en la que hay hasta 3 materias de segundo de bachiller comunes o de la modalidad elegida, que también de las que también se pueden examinar los estudiantes para, digamos, subir nota. Con todo esto, vamos a lo nuevo y a lo que se mantiene. Está con nosotros esta mañana Ángela Alcalá, que es la presidenta, la responsable de la comisión organizadora de la PAU. Señora Alcalá, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estreno de la PAU. Vamos a decir, la principal diferencia de esta prueba de acceso a la universidad de este año con respecto a la de años anteriores, ¿cuál sería? Bueno, vamos a decir que hay 3 pequeñas diferencias. La primera es el horario. El horario sí que cambia radicalmente, porque los 3 días por las mañanas vamos a tener las materias que tienen relación con la fase obligatoria que acabas de decir, tanto el martes como el miércoles como el jueves. Y por la tarde vamos a hacer las materias que sirven para subir nota. Esta es una de las primeras novedades. La segunda novedad es que, bueno, ya no tenemos el modelo COVID que le decíamos, sino que se hace un examen con más competencial, menos memorístico, y sobre todo lo que se elimina es tanta opcionalidad que había. Va a haber opcionalidad, pero el estudiante no puede hacer el examen a su gusto eligiendo el número de preguntas hasta para sacar un 10, sino que hay preguntas que las tienen que contestar sí o sí, y en otras sí que habrá cierta opcionalidad. Y tercero, aunque en nuestra comunidad ya teníamos la penalización por hacer faltas de ortografía hasta un punto y por presentar mal el examen, pues ahora el Real Decreto y el Acuerdo de Mínimos y en nuestra comunidad acordamos también el tema de las faltas de ortografía. Pero no nos agobiemos, porque están muy reguladas y vamos a ir, los estudiantes no van a hacer tantas faltas de ortografía, pero sí que es verdad que eso también a ellos les preocupa y a nosotros. Hay otras cosas que se mantienen igual. Por ejemplo, los exámenes tienen la misma duración, ¿no? La misma duración no cambia. Otra cosa que ha cambiado
notado es que, primero, la duración es de 90 minutos, pero el descanso que nosotros, el Real Decreto decía como mínimo de 30 minutos, nosotros hemos hecho 45. Eso ha hecho que con todo el número que se ha incrementado de solicitudes de adaptaciones no significativas, que sabes que tenemos por necesidades de apoyo educativo a los estudiantes, se ha establecido un periodo de descanso de 45 minutos obligatorio para todos, no puedes renunciar, según el Real Decreto, a lo cual nosotros, otra novedad, tenemos en cada una de las sedes un aula de incidencias. Luego decíamos que hay un objetivo de fondo, ¿no?, con esta prueba de acceso a la universidad, que es el hecho de que se valore menos la capacidad memorística y sí la capacidad competencial, decía ahora Ángela Alcalá, ¿no? Esto, claro, es una cuestión que seguro que tanto las familias, los padres, las madres, como los propios estudiantes vienen diciendo en los últimos meses. Bien, ¿y esto en un examen cómo se concreta? Bueno, yo creo que en un examen, por ejemplo, de lengua de desarrollo, no es haber recitado la poesía que tenían, sino la capacidad de análisis. Lo mismo puede pasar en historia, lo mismo puede pasar en otras asignaturas. Nosotros en la universidad ya llevamos años trabajando con competencias y en el currículum de educación de nuestra comunidad autónoma también empezaron a trabajar ya en competencias. Nosotros también, o ahora en CRUE también, que hemos estado reunidos la semana pasada, también se le llama saberes básicos, o sea, lo que tienes que saber y saber redesarrollarlo, no solo sabértelo de memoria, sino tener una capacidad de desarrollo. Vosotros los periodistas lo sabéis muy bien, tenéis la noticia y luego la desarrolláis. Eso más o menos podría, así los oyentes nos podrían entender. Decía, otra de las novedades, que en Aragón no es tanta, es el tema de las faltas de ortografía. ¿Cómo queda definitivamente lo de las faltas de ortografía, señora Alcalá? Las faltas de ortografía va a haber en 3 bloques. Uno, donde según el Real Decreto, y nosotros acordamos aquí en nuestra comunidad, que a nivel de todas las comunidades, de los 17 distritos universitarios, se acordó que lo más penalizado era la lengua, hasta 2 puntos. Pero en lengua además hay una parte que se penaliza por cómo está realizado el escrito, el texto, etcétera, y otra por faltas de ortografía, hasta 2 puntos. En lengua inglesa es 1,5 puntos y en el resto de asignaturas es 1 punto. Es verdad que dicho así parece mucho, pero en realidad es poquito en comparación con todo el examen. Yo lo que le recomiendo, Javier, si me permites, es, bueno, siempre lo he dicho, que lean bien el examen, que empiecen a contestar y que luego les da tiempo, porque con 90 minutos permite repasar esas faltas. Que repasen cuando terminen. ¿Es una prueba mejor? ¿Es una prueba más justa? Yo creo que sí. Yo creo que es una apuesta y una prueba más justa, porque primero al quitar la opcionalidad, los estudiantes se habían acostumbrado a dejarse temarios, temas sin estudiar y tal, y ahora yo creo que es no puedes dejarte un temario sin estudiar, sino que la prueba hace que puedan preguntarte de todo. La opcionalidad también hace que tú seas reflexivo a la hora de elegir en algunas preguntas, pero no en todas, y yo creo que esa prueba hace que el estudiante, todos los estudiantes tengan una prueba mejor, para hacer mejor capacidad, etcétera, más justa, porque reduce la opcionalidad y no puedes tener tanto al azar. Le he escuchado decir, señor Alcalá, que van a bajar las notas de corte. Bueno, a ver, pensamos en la reunión que tuvimos, y yo también lo comento, pero no drásticamente. O sea, yo también quiero aclarar que no es que vayan a bajar de 2 puntos o 3. No, lo que pasa es que cambia el examen. Siempre que ha habido un cambio en la EBAU, de cambio de la manera de preguntar, cuando se incorporaron las asignaturas nuevas, cuando hemos hecho pequeños cambios, han hecho que las notas de corte luego varíen. ¿Por qué va a variar? Pues porque hay menos opcionalidad, hay las faltas de ortografía, hay un examen que se modifica el horario, y todo esto hace que las circunstancias sean completamente diferentes al año pasado, a la EBAU del 24. Este año es la PAU del 25.
pero ¿qué tienen bueno? Que es que los estudiantes están preparados. Quiero decir, se van a enfrentar todas las comunidades, los 17 distritos universitarios se van a presentar a las mismas características. Eso hace que en todo el territorio tengamos más o menos las mismas notas. Pensamos que van a bajar, ojalá me equivoco. ¿Cuánto calculan que pueden bajar? ¿2, 3, 4, 5 décimas? Bueno, sería sí, algo así, sí, en esa horquilla. En esa horquilla. Espero que no me des la sorpresa y tenga que decirte, Javier, que me he equivocado. Bueno, en cualquier caso, está bien comentarlo, ¿no? Antes lo digo porque si bajan las notas de corte, lo que hay que entender es lo que intentamos explicar todos los años, no sé si con toda la suerte que deberíamos, pero lo que intentamos explicar que al final la nota de corte es la última con la que se accede a una carrera. Si bajan las notas de corte, digo, está bien explicarlo y advertirlo, porque si bajan las notas de corte es simplemente porque bajan las notas de los exámenes. Lo digo esto porque, está bien explicarlo, porque igual obtienen los estudiantes unas notas más bajas de la que aspiraban y dicen, joder, con esta nota, con la referencia del año pasado ya no consigo entrar a la carrera que quería entrar. Y está bien explicarlo porque, bueno, no tienen que perder la esperanza en ese sentido, ¿no? Para nada. Van a competir con su nota. Entonces, ellos son los que marcan esa nota de corte precisamente, según el número de solicitudes que hay. Y ya sabes que también, como hemos hablado muchos años también, el número de solicitudes a un grado a veces cambia. Hay veces que no pensábamos que en un grado iba a haber tantas solicitudes y la hay, pero bueno, esto ya se verá después del día 11 cuando saquemos las notas. El día 11 salen las notas. El día 11. ¿Saben ya cuántos alumnos se van a presentar a la prueba de acceso? Tenemos, todavía no ha acabado el periodo ya de pagos. Teníamos más inscritos que el año pasado. Esperamos que sean prácticamente por encima de 6.500 o quizá más los que se presenten, porque también habrá gente que se presente, como sabes, todos los años a subir nota de la EBAU que hicieron el año pasado. ¿Cuántos puntos de examen, cuántas sedes, en cuántos lugares va a haber exámenes esta vez? Bueno, tenemos 13 sedes y quiero comentar que, y aquí, ya que me dais la oportunidad de los medios, quiero agradecerle al alcalde de Alcañiz la colaboración que ha tenido con nosotros, porque si tenemos coincidencias y cosas nuevas, también tenemos coincidencia con Motorland. Estamos en Alcañiz junto a Motorland y esto ha supuesto también un problema para conseguir alojamiento, y el alcalde, desde el momento que yo lo llamé, nos ha proporcionado un alojamiento, así que gracias, porque siempre al alcalde de Calatayud y a los alcaldes de Jaca, etcétera, que siempre que nos han dado la oportunidad de estar ahí con ellos. Bueno. Pero este año, novedad, coincidimos también con Motorland. Hay alguno que igual hace el examen rápido para ir a ver los primeros entrenamientos, ¿no? Que serán los de final ya de la prueba de acceso a la universidad. Pensábamos que el instituto esté aislado de los entrenamientos, pero bueno, ahí estamos, conviviendo siempre. La EBAU y la PAU siempre convive con estas cosas, con el calor o con el Motorland. Sí, bueno, a ver si bajan las temperaturas la semana que viene. Bueno, yo he mirado y parece que baja un poco, así que esperemos. Sí. Dos cosas que le quería preguntar, señora Alcalá, que las comentamos todos los años cada vez que llega la selectividad. Uno, si se cierra o no la brecha comparativa con cómo se corrige, cómo se evalúa en otras comunidades autónomas, que esto siempre decimos que es un reto francamente complejo. Y dos, esta semana hemos visto en algún medio de comunicación nacional señalar a que en algunos centros concertados se inflan las notas del bachillerato para, digamos, que haya una cierta ventaja a la hora de elegir carrera. No sé qué le parecen estos dos temas a la presidenta de la comisión organizadora de la prueba de acceso a la Universidad de Zaragoza. Bueno, me parece un tema que sale todos los años, que lo tenemos encima de la mesa, que lo analizamos. Te cuento que la semana pasada estuvimos reunidos en la conferencia de rectores, la sectorial de estudiantes, precisamente trabajando estos temas. Nos hemos puesto de acuerdo los 17 distritos universitarios en más de 30 asignaturas para hacer una evaluación, una metodología común y los saberes básicos que te comentaba. Creo que esto es un gran avance. Nos faltan 4 asignaturas que están dando los últimos flecos, y para el año que viene vamos a tener el observatorio de la PAU, donde todas estas diferencias las vamos a analizar, pero llevamos en una línea común, en poner una materia más o menos parecida, siempre con las diferencias que tenemos en cada comunidad con nuestros currículos, pero vamos avanzando en eso. Segundo, el análisis que nosotros hacemos siempre en la universidad es, miramos la nota que ha tenido los centros educativos y la nota que han sacado el estudiantado en la PAU. Y es verdad que hay, en algunos casos raros, hay una diferencia importante, pero normalmente
se ajustan muchísimo a lo que los estudiantes han sacado en la nota de bachiller y lo que sacan en la nota de la PAU. Y también recordemos que ese 40% que vale esta prueba hace que esas pequeñas diferencias que haya entre los centros educativos se corrija. Lo que hace esta prueba es ordenar. Pero analizaremos, como todos los años, esto que me acabas de preguntar. Termino, señora Alcalá, con la experiencia en dirección que además tiene después de muchos años como vicerrectora de estudiantes. ¿Qué le parece la orden de Donald Trump de que se suspendan las entrevistas a aspirantes a estudiar en Estados Unidos? Que, en fin, que no es una cosa que todos los chavales que han cursado el bachillerato en Aragón vayan a querer estudiar en Estados Unidos. Pero bueno, es desde luego un mensaje en clave política que es indiscutible, ¿no? Y que, bueno, también afecta a esa minoría, a esos pocos que deseen ir a estudiar a Estados Unidos. Bueno, le van a revisar hasta las redes sociales. Bueno, ¿qué quieres que me parezca? Es otra de las cosas que está haciendo, pero cuando afecta a la universidad y afecta a una universidad como Harvard, me parece una barbaridad. Quiero decir, todos estamos luchando, todas las universidades luchamos por la internacionalización, porque tener estudiantes de diferentes países enriquece, y nuestros investigadores que han estado allí y han venido con ese bagaje, o al revés, nosotros que hemos tenido personal investigador de otros países, es enriquecedor. Me parece una barbaridad. Y además poco entendible, perdona que sea así, en este momento que estamos donde la globalización, donde el estudiantado elige dónde estudiar, donde nosotros apostamos por la internacionalización, porque separen inglés, etcétera, y porque convivan con otras culturas, me parece una barbaridad, personalmente. Ángela Alcalá, muchísimas gracias. Que vaya muy bien la prueba de acceso a la universidad. Gracias a vosotros. Muchísimas y ánimo. Gracias. Vamos a acercarnos hasta una biblioteca, porque ya se pueden imaginar que las bibliotecas de Aragón estos días están llenas de estudiantes que se enfrentan a estos exámenes de fin de curso y también de la PAU la próxima semana. En una biblioteca, Ainara Güerri. Hola, Ainara, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, Javi, solo en Zaragoza y sus barrios rurales hay 26 bibliotecas públicas, instalaciones a las que hay que sumar las de la Universidad de Zaragoza y también las bibliotecas del Gobierno de Aragón. En todas ellas, estos días una plaza es oro. Se han ampliado horarios, sobre todo se alargan durante la tarde-noche. Hay 2 ubicaciones en las que se puede estudiar hasta las 2 de la mañana. Estamos ahora mismo en una pública del Ayuntamiento de Zaragoza, Benjamín Jarnés. Hace escasos 30 segundos se han abierto las verjas de la puerta y han empezado a entrar estudiantes que estaban fuera haciendo cola. 2 de ellos están conmigo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo, Adriana. Adriana, la semana que viene tienes la PAU. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, estamos nerviosos porque es bastante presión y tal, pero bueno, más o menos la llevamos bien porque hace nada hicimos los exámenes finales, entonces más o menos el temario lo llevamos bastante actualizado, pero bueno, con nervios. ¿Qué nota necesitas para qué estudios? Yo quiero hacer magisterio en primaria y pues el año pasado estaba en un 10.800, así que estaba bastante alta, pero bueno, suele ir cambiando según el año, pero eso, de momento tengo buena media, así que estoy tranquila. Suerte. Gracias. ¿Te llamas? Yo, Marcos. ¿Y a por qué vas? Yo a por DADE, Derecho y ADE. ¿Y la nota que necesitas? Pues demasiado alta. Está en un 12.500 casi. ¿Y la media la llevas? 1,56, así que de momento muy bien. Oye, se acaban de abrir las puertas, estabais haciendo fila. Sí, bueno, hemos salido a las 8 de casa para llegar aquí los primeros y por la tarde igual. Aquí estaremos a las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Faltan pocos días. Ahora ya repaso final y algún día de descanso entre medias para llegar bien, con más calma. Bueno, yo este fin de me voy a Madrid, pero lo ideal es que no haya ningún parón ni nada. Suerte a los dos, de verdad. Muchas gracias. Seguimos en la biblioteca. Estamos ahora mismo con Albano Hernández, es quien coordina todas las bibliotecas municipales. Albano, 2 en especial que abren hasta las 2 de la mañana en un periodo excepcional. Estamos en ese periodo ya. Exacto, son 2 bibliotecas que son las que más plazas para poder estudiar tienen, que son la biblioteca Ricardo Magdalena en el barrio de Las Fuentes y esta biblioteca Benjamín Jarnés aquí en el Actur. Una tiene 180 puestos de lectura y Benjamín Jarnés tiene 102 y sí, se abren excepcionalmente durante el periodo de exámenes hasta el 2 de julio, periodo de exámenes de la Universidad de Zaragoza, pero que comprende también la PAU, ¿vale? Y abrimos entre semana hasta las 2 de la mañana y los fines de semana, sábados y domingos, de 9:30 a 8 de la tarde.
Los más madrugadores aquí, 8:30 de la mañana, algunas abren a las 9. ¿Suele faltar sitio? El año pasado en este periodo, ¿cuánta gente pasó por las bibliotecas municipales para hacer este periodo excepcional? Sí, en realidad es un momento puntual en el que hay muchísima demanda, ciertamente, y el año pasado en estas dos bibliotecas, durante el horario ampliado, de manera extraordinaria, hubo 11.000 usos. Se registraron 11.000 personas que utilizaron este servicio. Hay que habilitar más espacios de los habituales de las bibliotecas, zonas de estudio, donde también hay que pedir la concentración y el máximo silencio para poder sacar adelante el trabajo y este tirón final del curso. Claro, hay que entender que las bibliotecas públicas son mucho más que una sala de estudio, pero es cierto que también nos debemos a toda la ciudadanía y a sus necesidades. Por lo tanto, en periodos puntuales sí que habría que tener unos espacios de estudio, pero que se sepa que son exclusivamente salas de estudio, que es como nosotros lo hemos planteado. ¿Qué perfil de estudiante se queda hasta las 2 de la madrugada? Estudiantes de la PAU que están echando toda la carne en el asador, y también universitarios, mucho estudiante universitario. Durante el día lo que hay también es opositores, obviamente. Pues Albano Hernández, muchísimas gracias por habernos atendido y por todo este servicio. No hace más que entrar gente, ¿eh? Sí, la demanda, como comentábamos, es amplia, y veis que es muy fluida la llegada de estudiantes. ¿Las mañanas son más intensas que las tardes más que las mañanas? Está totalmente repartido. Por las mañanas igual no hay tanta gente de la que va a estudiar, que se presenta a la PAU, pero vamos, durante todo el día y los fines de semana, los sábados y domingos, hay muchísima gente. Suerte para todos ellos. Gracias, Albano Hernández. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Ainara. 8:35. Ahora hablamos de la PAU y ahora hablamos de más cosas. Están por aquí ya Jorge Lisbona, Genoveva Crespo y Sergio Valgañón. ¿Sabes qué significa para Zaragoza que BYD abra un concesionario? Que podrás ser el primero en probar lo último en tecnología del número 1 mundial en vehículos enchufables. Descubre nuestra gama BYD con lo último en innovación tecnológica, como la pantalla rotatoria, apertura mediante tecnología NFC, control por voz. Acércate a tu concesionario Automóviles Sánchez, carretera de Logroño 32. El mundo de la ciencia en Ágora. Abrimos nuestro Ágora, bienvenidos. Zetas, la voz de los más jóvenes. ¿Crees que la tendencia, Pablo, va a ser a que ya todo el mundo ligue por Instagram? La tradición y la innovación de la cocina en A Fuego Lento. Hablamos de un postre tradicional hecho con... Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y esta mañana con tertulia de periodistas con Jorge Lisbona. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Genoveva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Sergio, muy buenas. Buenos días. Tertulia de periodistas esta mañana y, por supuesto, ya digo, tertulia de oyentes también para que opinen sobre los temas que quieran. Nosotros les invitábamos hace un ratito a que opinen con respecto a la prueba de acceso a la universidad. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ha organizado este año? ¿Les parece que está bien premiar no tanto la memorización de los contenidos como sí el razonamiento, demostrar que se han entendido las cosas? 608-578-412 para opinar sobre esto o sobre cualquiera de los temas que vamos a comentar en esta tertulia. Decíamos antes que, como en un partido de tenis, hoy vamos moviendo la mirada de Madrid a Aragón y de Aragón a Madrid, del gobierno autonómico al central y viceversa, porque los dos principales temas del día nos obligan a ello. Hoy tenemos reunión entre el gobierno y las comunidades a cuenta del reparto de los menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias y a Ceuta y Melilla y que el Ministerio quiere distribuir por el resto de comunidades autónomas. Ahora lo comentamos. Y hoy tenemos también la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes que está prevista para la semana que viene, el día 6, viernes, en Barcelona. Aquí la cuestión es qué temas se incluyen en la agenda de la reunión de la semana que viene. Eso es lo que van a negociar, intentar consensuar. Veremos con qué éxito hoy los gobiernos autonómicos y el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez quiere hablar de vivienda, de formación profesional y quiere hablar de universidad. El gobierno de Jorge Azcón quiere hablar también
de financiación autonómica, de la falta de médicos, de la política migratoria y del modelo energético. ¿Cómo llegamos a la reunión? Expectativas. Hace unos días el presidente aragonés Jorge Azcón decía esto. La conferencia de presidentes que convoca a Pedro Sánchez no puede convertirse en un paripé. No puede convertirse en un órgano que no sirva para nada. Hay que tomar acuerdos. Y para tomar acuerdos se necesita que haya no una reunión previa, se necesita que haya muchas reuniones previas. Si el Gobierno de España lo que pretende es convocar la conferencia de presidentes con una única reunión previa que fije el orden del día, adelantamos que no va a servir absolutamente para nada. Este es el mensaje de Azcón hace poco más de una semana. Hoy sabremos qué entra y qué queda fuera de la reunión de presidentes del viernes que viene. ¿De qué hay que hablar, Genoveva? Pues yo creo que hay que hablar de todo lo que interesa a todos los presidentes de las comunidades autónomas y al Gobierno de España. Creo que lo que no puede ser es que solo se hable de lo que quiera el Gobierno central, ¿no? Creo que ante la cita del próximo día 6 lo que hay que celebrar primero es que se celebre, que ya esté cogiendo costumbre, pero efectivamente tiene que tener más rodaje en otras cuestiones como en la preparación de la agenda. Efectivamente, como ha dicho el presidente Azcón, no puede ser que haya una única reunión previa y estemos en la fase todavía del debate. O sea, que tendría que haber más reuniones, concretando más los temas y que ese encuentro de los presidentes incluso tuviese carácter resolutivo. Yo creo que Pedro Sánchez ha querido utilizar esta reunión, que es importante para la gobernanza de España, para exhibir la vuelta a la normalidad en Cataluña con todos los presidentes allí, que no deja de ser un momento importante. O sea, que creo que a mí no me parece mal que eso ocurra, pero también tiene que ser consciente de que el resto de los presidentes no van a ir solo a acompañarle, no van a ir a acompañarle a la foto, van a ir a hablar de los asuntos que les preocupan y desde luego celebrar una conferencia de presidentes sin hablar de la financiación autonómica, que llevamos 10 años con el asunto atascado y que es la madre de todas las demás cuestiones, de la vivienda, de la educación, de la energía, de los problemas ferroviarios que tienen otras comunidades autónomas. O sea, tiene que hablarse de más temas y desde luego no solo de lo que el Gobierno central quiere. En la anterior conferencia de presidentes, los líderes del Partido Popular sí que consiguieron incluir más temas, aparte de los que quería proponer el presidente del Gobierno de España. Esta vez Azcón ha sido muy ambicioso y incluso matiza los temas que propone Moncloa y añade otros 5 troncales que definen el día a día de la política y de las comunidades autónomas. Veremos cuánto caso le hace el Gobierno central. Lo que sí que es importante, más allá de para qué o cuántas reuniones preparatorias hay, es cómo salimos el próximo día 6 de junio de Barcelona, porque la otra vez, más allá de las fotos, las críticas, las declaraciones cruzadas de todos los presidentes contra el Gobierno central, no salió ningún papel firmado ni ningún efecto inmediato en lo que es la política autonómica. Así que veremos cómo acaba lo de hoy y veremos cómo acaba lo del día 6. Jorge. Yo creo que aquí lo importante es ver si estamos ante un monólogo o un diálogo, si hay un diálogo real del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Y tan importante es ese orden del día como lo que luego se concrete, porque lo decías, no vale de nada meter en el orden del día la financiación autonómica si luego no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Y un poco como decía Genoveva, estamos hablando de financiación, que en realidad estamos hablando de educación, de sanidad, de servicios sociales. Y por poner un dato sobre la mesa, hace unas semanas lo decía la Cámara de Cuentas, si la financiación no se corrige, la despoblación y la de Aragón sigue como está, Aragón se puede enfrentar a un agujero de 2.800 millones de euros en 2040. Ojo, 2.800 millones de euros. Y aquí la cosa es que van pasando los meses, vamos quemando etapas y estamos cada vez más cerca de 2027. Yo creo que dentro de poco se van a poner ya los partidos en modo pre-campaña, más todavía aún, y ahí ya sí que va a ser imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Hay uno que sobrevuela a todos los demás, ¿no? Que es la financiación autonómica, que al mismo tiempo es el más complejo seguramente de poder presentar un consenso, un acuerdo. Sí, llevamos 10 años sin resolverlos precisamente por la dificultad que esto entraña, ¿no? Es decir, no es que sea fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero para eso tenemos a nuestros representantes políticos, ¿no? Para que se sienten en una mesa, vean las condiciones de cada territorio, el dinero disponible y se armonice esa financiación. Claro, todo está muy perjudicado por los contextos políticos y las negociaciones a varias bandas. Está el Gobierno de España arbitrando una financiación singular para Cataluña que parece ser que tiene que tener ya diseñada y lista para aprobarse a finales del mes de junio y por lo tanto no quiere que en el camino surjan las reivindicaciones de las demás comunidades, pero es que las demás comunidades necesitan hablar de ese asunto. Como acabáis de decir, efectivamente tenemos una situación en Aragón, cada vez somos menos, cada vez una población más envejecida y por lo tanto más costoso de mantener todos los servicios y con menos recursos. Obviamente el presidente Azcón no puede ir a esa
reunión sin ese tema encima de la mesa. Y efectivamente tenemos que conseguir ya que estas conferencias de presidentes salgan con resoluciones, no sean solo un encuentro formal de cumplir con unas exigencias institucionales. Tenemos que dar un paso adelante, y que de ahí salgan ya de decisiones en el sentido que sean los temas que se aborden. Sobre todo porque en el caso de la financiación autonómica va un poco asociada a esa condonación de la deuda que propuso el gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular tampoco ha definido del todo qué cantidad de deuda estaría dispuesta a asumir o cómo sería la distribución. También es verdad porque el Gobierno Central no ha aportado muchos detalles sobre el tema, pero sí que sería interesante conocer la postura del PP en ese sentido y ver si la condonación de la deuda sí, la financiación autonómica no, o al revés. Y por otro lado, sobre la financiación autonómica, es cierto que Sánchez quiere resolver cuanto antes la cuestión catalana para asegurarse un poco de tranquilidad en el Congreso de los Diputados, si es que algún día la consigue, pero también a mí me resulta personalmente interesante el cómo va a jugar el PP ese extraordinario dominio territorial, porque los intereses, como decías Genoveva, de Aragón, con poca gente y mucho territorio, no son los mismos que los de la Comunidad Valenciana, los de Andalucía, los de Madrid, para ligar todos bajo el mismo equipo. 8:44 de la mañana, decíamos que uno de los temas que Aragón quiere que se incluya también en la conferencia de presidentes de la semana que viene tiene que ver con la política migratoria. Segunda cita del día hoy en Madrid también. Tenemos comisión de infancia, reunión entre el gobierno y las comunidades para seguir hablando del reparto de los menores migrantes no acompañados que han ido llegando a Canarias, a Ceuta y a Melilla y que el Ministerio quiere distribuir por el resto de comunidades autónomas. Esperanza, ¿de qué se va a hablar hoy en este encuentro, en esta comisión de infancia? Pues el objetivo del Ministerio hoy es informar sobre la capacidad que tiene cada comunidad autónoma para acoger más menores, si están por debajo de sus posibilidades o si todavía tienen sitio. El motivo, porque ahora mismo Ceuta, Melilla, pero sobre todo Canarias tienen copada su capacidad. En el caso de Canarias está atendiendo a 6.000 niños y adolescentes. Esto es el triple de su capacidad, por lo que buena parte de estos menores viven ahora mismo hacinados. El objetivo del Gobierno Central es trasladarlos y distribuirlos entre las comunidades este mismo verano, hacerlo en un plazo de 1 o 2 meses como máximo. Esta reunión de hoy, esta comisión de infancia, va a ser el paso previo a la conferencia sectorial que se celebrará el mes que viene, en junio. Y será entonces, según dijo ayer la ministra Sira Rego, cuando las comunidades autónomas puedan llevar sus propuestas para cambiar los criterios de reparto de menores. Es decir, que abre ahora la puerta el Ministerio a las aportaciones de las comunidades para un Real Decreto que, recordamos, fue fruto de un pacto entre el Gobierno y Junts. Este asunto ya hemos dicho que ha provocado un duro enfrentamiento entre el Gobierno central y, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, con cruce de denuncias ante el Tribunal Constitucional y con novedades, Esperanza, ayer por la tarde. Porque ayer supimos que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Aragón contra el Real Decreto para reubicar a los menores migrantes no acompañados. La resolución final, eso sí, puede tardar hasta un año. Ha admitido el Constitucional el recurso de Aragón y también otros similares que habían presentado otras comunidades como Extremadura y Cantabria. Estos gobiernos autonómicos no están de acuerdo con este decreto porque dicen que, 1, vulnera los preceptos constitucionales sobre los que debe legislarse cuando se trata de derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de estos menores a elegir dónde estar. 2, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades. Y 3, vulnera este Real Decreto los principios de autonomía y solidaridad, dicen estas comunidades. Ayer se pronunció el Constitucional sobre el recurso del Gobierno de Aragón y, en un camino de ida y vuelta, ahora tendrá que pronunciarse también sobre el recurso que el Gobierno central ha interpuesto frente a Aragón por su falta de colaboración, por no facilitar los datos de a cuántos menores migrantes no acompañados está acogiendo ahora mismo. De hecho, ha sido la única comunidad en no hacerlo. De entrada, vemos, Jorge, que el asunto tiene recorrido jurídico, ¿no? Más allá de si puede haber un entendimiento político, que parece muy complicado, si no imposible, vemos que el asunto tiene recorrido jurídico. Parece complicadísimo. Yo creo que todos estos recursos, todas las declaraciones de la propia ministra, del presidente Azcón, es una prueba de lo más que difícil que va a resultar llegar a algún tipo de acuerdo. Y las resoluciones judiciales todos lo sabemos, lo decíais, podía tardar hasta un año. Y esta situación no puede esperar un año. Yo creo que llevamos viendo un pulso entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón de semanas, que ya dura incluso meses, y que unos y otros no van a ceder hasta que lo diga un juez. A mí sí que me parece un poco ilógico abrir ahora la puerta a cambios cuando ya está todo hecho, y yo creo que es que flaco favor hacemos a todas estas personas, a todos estos inmigrantes, si llegan, se les atiende durante un año
y, entre comillas, entendedme, luego se les deja a su suerte por las calles de Aragón o las calles de Zaragoza. Yo creo que eso es precisamente lo que está reivindicando el Gobierno de Aragón. Lo ha dicho más de una vez, que Aragón iba a ser solidaria, pero lo que reclama es recursos, que esos recursos lleguen más allá de ese año de duración que se compromete el Gobierno de España. Es una lucha en la que Aragón decía, Esperanza, no estamos solos, está con Cantabria, estamos con Extremadura, y luego es que hay que tener en cuenta que la realidad de muchos municipios del territorio está cambiando por esta inmigración y no tienen una solución fácil. Genoveva. Que efectivamente hay recorrido jurídico, pero el recorrido jurídico va a ser a largo plazo. O sea, que el Tribunal Constitucional, hasta que se pronuncie sobre este asunto, no va a ser inmediato, y ahí tenemos a 5.000 menores que necesitan una respuesta a la situación en la que están en Canarias, y la propia Comunidad de Canarias un acompañamiento y un compartir esa problemática. Yo creo que el Gobierno de Aragón hace bien en mantener el pulso de reivindicar esa igualdad de los territorios para asumir esta responsabilidad, y en exigir efectivamente esa corresponsabilidad del Gobierno de España para que se financie y se coste a largo plazo lo que supone asumir esta misión, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que todo eso debe de ir acompañado de la solidaridad. Yo creo que el Gobierno de Aragón ha dicho que asumirá la parte que le corresponda cuando así ocurra, al margen de todos los procesos que se pongan encima de la mesa, porque no debemos olvidar que se trata de menores, y creo que eso debe de primar al margen de la guerra política de competencias, de responsabilidades y de presupuestos y de recursos. Creo que la solidaridad debe primar en este proceso y asumir la parte que nos corresponda cuando toque, y darles a estos menores una oportunidad también en Aragón. Por supuesto, la solidaridad es lo primero, pero es cierto, como decía antes Jorge, que igual el debate que hay que abrir ya definitivamente es esa financiación de las comunidades autónomas. Al final, los menores tienen que salir de Canarias, Ceuta o Melilla para reducir la crisis migratoria que sufren estos territorios. La opción lógica es llevarlos a las comunidades autónomas, y por lo tanto, si las comunidades autónomas tienen que asumir más tiempo o a un mayor número de menores, el Gobierno de España tiene que abrir ya de una vez el debate de aumentar esa financiación y aumentarle los recursos a las comunidades autónomas para que los destinen a esta tarea, que al final es humanitaria y es un buen trato para esta gente que lo necesita. Y por otro lado, el tema del reparto actual es que es lógico que el PP o cualquier comunidad autónoma contradiga la primera propuesta del Gobierno de España, porque es una propuesta viciada y acordada ya de antes con el independentismo catalán. Por lo tanto, si jugamos ya con las cartas marcadas de primeras, normal que haya muchos que no quieran jugar esa partida. Yo coincido, es que esta es una cuestión de igualdad, y aquí hay que tener en cuenta que no tenemos unos presupuestos de Aragón de 2025, no tenemos que contentar a Vox, por así decirlo, para que saquen adelante las cuentas. Entonces es una reivindicación legítima del Gobierno de Aragón. Se ha legislado, se está intentando hacer esa normativa a espaldas de las comunidades autónomas, y yo creo, jolín, que están en su derecho de agotarse. Tienen que tener en cuenta, antes todo esto se hacía por consenso, y ahora están dinamitando ese consenso. 8:51 de la mañana. Decíamos que otra de las claves del día, u otro de los temas, y también está relacionado con la conferencia de presidentes de la semana que viene, porque Aragón plantea que se hable de la falta de médicos en esa conferencia de presidentes. Bien, pues nos plantamos en que hoy terminan las adjudicaciones de las más de 9.000 plazas de médicos internos residentes, de los conocidos como MIR. Han aspirado a ellas prácticamente 14.000 estudiantes, 13.692, y quienes logran plaza se incorporan los días 5 y 6 de junio. Hoy termina el plazo para solicitar esa plaza de los MIR. Dermatología sigue siendo una de las más reclamadas, una de las más elegidas. El primer día ya se habían agotado todas las plazas en toda España, en todas las comunidades autónomas. A dermatología le sigue cirugía plástica y reparadora, y en el final de la lista repite una vez más medicina de familia, a falta de las plazas que se elijan hoy, pero todavía estarían sin cubrir aproximadamente una veintena de plazas MIR en nuestra comunidad autónoma. La mayoría de ellas, pues lógicamente, fuera de la ciudad de Zaragoza. Así que vamos a saludar a Guillermo Viguera, vocal de Médicos Jóvenes y de Promoción de Empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza. Señor Viguera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Javier. Pues pendientes de toda esta actualización de plazas. Sí, va dándole a refrescar constantemente, ¿o qué, señor Viguera? Estoy en ello. Sí, estoy en ello porque es el último día y tenemos ganas de que se complete todo. Y ahora mismo, ¿qué dice su ordenador? ¿Qué está viendo en la pantalla de su ordenador? El ordenador, lo que estamos es que todavía no ha empezado el acto de adjudicación de plazas y estamos pendientes ya de que las últimas plazas en Aragón se acaben, que tenemos muchas ganas de que se acaben todas. ¿Son 22 las que faltan por cubrir todavía?
Efectivamente, sí. Todas de medicina de familia y todas fuera de Zaragoza. Ajá. ¿Cómo de importante es que se cubran todas? Pues lo importante es que sabemos que medicina de familia es una especialidad que es bastante deficitaria en profesionales. Sabemos que en los próximos años lo va a ser incluso más y que estas plazas pues son muy importantes tanto para cubrir una función asistencial que los médicos residentes cubren, como para el futuro de nuestros centros de salud, sobre todo de esos rurales que están más necesitados de profesionales. Ahora mismo, ¿dónde se concentra el déficit de plazas sin cubrir? No sé si tiene en mente pues o en el ordenador literalmente dónde estarían esos huecos. Precisamente en ello estoy. Alcañiz, que sí que ofrece 8 plazas de formación de medicina de familia, tiene las 8 sin cubrir, que es el que más deficitario. Luego tenemos 5 en Barbastro, 4 en Calatayud y 3 en Teruel, pero ellos sí que tienen algún residente ya asignado. Claro, ¿es optimista con que se cubran las 22 plazas que quedan? ¿O el último día es difícil? Por entender. Siendo realistas, es difícil que se cubran todas, pero sí que estamos satisfechos, pues ya llevamos 62 plazas de médicos de familia elegidas en Aragón, pues llegamos a 70. Bueno, es verdad que el número ha aumentado mucho, son zonas muy rurales, y igual que el resto de la población, pues los médicos tienden a quedarse en zonas pues más conocidas y más urbanas. Ya. Este debate que, en fin, pues que lógicamente está en la radio, que está cuando uno va al médico en el centro de salud como paciente, como ciudadano, está también en las conversaciones que mantienen ustedes, que en fin, que no sé si hay hasta un intento de animar desde el colegio de médicos a los, iba a decir chavales, a los jóvenes o no tan jóvenes que están ahora para pedir plaza. Exacto, ya son jóvenes médicos, ya graduados, que sí hay que animarles a que cojan medicina de familia. Yo soy un orgulloso médico de familia y les animo siempre a que cojan una especialidad, pero es verdad que siendo la carrera eminentemente hospitalaria, luego es difícil salirse de ese marco hospitalario para ir a un centro de salud, que es donde realmente les acogemos con mucho cariño, pero que es menos conocido a lo largo de la carrera, y lo que no se conoce, desde luego, no se elige. Estuvimos comentando con usted hace unos días que hace falta por lo menos alguna asignatura, ¿no? O algo, digamos, transversal. Sí, un poquito más de peso. ¿No? Sí. Efectivamente, un poco más de peso a la hora de la formación de grado siempre daría pues más oportunidades de dar a conocer la medicina de familia, y también algo de rotación en el medio rural, porque claro, incluso cuando lo hacen su rotación en centros de salud, siempre son centros de salud urbanos, casi siempre, y luego pues da un poquito más de miedo alejarse del hospital y ver a pacientes pues eso, en centros muy alejados como los que tenemos en Aragón. Oiga, señor Viguera, permítame que le pregunte, igual me dice que no tiene ni idea, o igual me dice que sí que lo sabe. ¿Está usted al tanto de cómo van las negociaciones para la reorganización de las urgencias en los centros de salud de Zaragoza ciudad por la tarde? Estamos pendientes de lo que digan los sindicatos médicos. Es verdad que no es una competencia propia del colegio. Claro, sí, estamos siguiendo las reuniones semana a semana y bueno, pues parece que por lo menos hay una cierta comunicación, que es lo que queremos, y que luego pues se llegue a lo mejor tanto para la ciudadanía como para los profesionales, que bastante carga de trabajo tienen como para sumarles pues una extra que supondría si no hay una reorganización de recursos humanos. ¿Qué le van diciendo los sindicatos? ¿Está el acuerdo cerca? Está en ello, nos están diciendo que ya este mes pues debería haber un borrador final, y con ello pues decidir las medidas a tomar, pero bueno, ya le digo que eso está un poquito fuera de nuestras competencias. Sí, por supuesto. Guillermo Viguera, vocal de Médicos Jóvenes y de Promoción de Empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Estamos nosotros también pendientes con el ordenador, a ver qué pasa finalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, la fotografía es compleja, ¿eh? Sergio, tú que además conoces muy bien el medio rural, 0 de 8 cubiertas en Alcañiz, 5 vacantes en Barbastro, 4 en Calatayud, 3 en Teruel, ahora mismo. A falta del último día. Es muy difícil la fotografía, pero es la de siempre. Al final los médicos de familia, y más en el mundo rural, son los puestos que más cuesta cubrir. Este gobierno de Aragón, hemos conocido muchas iniciativas diferentes para intentar llevar médicos de todo tipo, pero en especial esa atención primaria a los pequeños municipios de la comunidad. Pero es que yo creo que es un cambio de modelo social, cultural, no sé cuál es la palabra más correcta, pero es cierto que hará un elevadísimo porcentaje de los jóvenes que son médicos quieren trabajar en su ciudad, y normalmente en una ciudad grande. Por lo tanto, poco hay que hacer más allá de intentar intensificar, pues como decía el vocal anteriormente, convencerles, presentarles,
mostrarle las bondades que hay de esta profesión, pero sigue siendo un reto muy complicado para todas las administraciones y para todos los profesionales que quieren que haya gente continuando ese legado. Desde luego, Guillermo Villera habla con autoridad porque él mismo es médico del Centro de Salud de Illueca, y creo que hay que hacer más propaganda o más... o sea, se tiene que ver más la función de los médicos en el territorio, porque realmente hacen una labor extraordinaria. Son gente querida, son gente necesaria. Yo creo que no se transmite suficiente lo importantes que son para una población la figura del médico, para que esa pérdida que hay de esa referencia vuelva al escenario de algo, al escenario de lo apetecible para los nuevos médicos, ¿no? Y es verdad, perdona Genoveva, es verdad que decimos a menudo lo mal que están. Que igual lo decimos demasiado, y hay algún que escucha la radio y que dice, joder, pues si dicen en la radio que está tan mal la cosa, no... Bueno, yo ayer estuve estos días en la zona del Matarraña, y he conocido a varios profesionales, cada uno en su tarea. Todos cuentan que trabajan muchísimo, pero la verdad es que tienen una cara de felicidad que a lo mejor se nos ha olvidado lo que es vivir en el medio y disfrutarlo, ¿no? En el caso de los médicos estamos hablando de que no quieren ir a los destinos rurales, pero hoy mismo en uno de los periódicos sale la entrevista al número 1 del último MIR, que elige de nuevo dermatología y que está pensando irse al extranjero, porque varios de sus compañeros se han ido al extranjero porque pagan mejor, porque no tienen tanta carga de trabajo, o sea, que ni siquiera las condiciones de los grandes hospitales españoles les parecen suficientes. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que hacer más promoción de lo que es, de recuperar un poco la estima que hay por el médico, ¿no? O sea, que el médico se sienta querido, empezando por ahí, y luego, desde luego, que haya condiciones. Yo creo que los grandes cambios que ha habido en la atención sanitaria es que al médico se le ha metido muchísima tarea burocrática. O sea, tú vas a la consulta y el médico está mirando más rato el ordenador que al enfermo, porque no le queda más remedio, no porque él no quiera. Entonces, a lo mejor tendríamos que empezar por hacer una autocrítica de qué ha hecho el sistema con sus profesionales, y a lo mejor no haría falta tantos profesionales si tuvieran a alguien al lado que se ocuparan no tendríamos tanta carencia, que se ocuparan de otras tareas, y el médico se ocupara de la salud, y por lo tanto pudiera ver a más personas. Y desde luego recuperar la consideración y el respeto hacia el médico en todos los ambientes, y desde luego en el rural también. Luego voy contigo, Jorge. 9:00 a.m. Ahora seguimos con la tertulia, con Jorge Lisbona, con Genoveva Crespo y con Sergio Herrero Valgañón, pero vamos a actualizar, como hacemos siempre, a las 9, por dónde pasa la información, por dónde pasan las últimas noticias. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola, hoy hablamos de la cuenta atrás para la prueba de acceso a la universidad, a la que casi 7.000 estudiantes aragoneses se van a enfrentar la semana que viene, los días 3, 4 y 5 de junio. Habrá 13 sedes para esta prueba, que llega con novedades. Se va a valorar más la parte competencial, es decir, la capacidad de análisis estará por encima de la habilidad para memorizar. Cambian también los horarios, los alumnos tendrán menos opciones para elegir temas, y las faltas de ortografía van a penalizar hasta 2 puntos en el caso del examen de lengua y literatura. Hoy hemos hablado de estas novedades aquí con Ángela Alcalá, presidenta de la comisión organizadora. En un examen, por ejemplo, de lengua de desarrollo, no es haber recitado la poesía que tenían, sino la capacidad de análisis. Lo mismo puede pasar en historia, lo mismo puede pasar en otras asignaturas. Nosotros en la universidad ya llevamos años trabajando con competencias, y en el currículum de educación de nuestra comunidad autónoma también empezaron a trabajar ya en competencias. Además, la empresa holandesa Milens inaugura hoy en Zaragoza su primer centro de carga eléctrico para vehículos pesados en toda España. Lucía Peralta. El acto será a las 11 de la mañana en plaza y contará con la presencia del consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, así como de responsables de esta compañía. La capital aragonesa se presenta como una ubicación clave por su fácil acceso desde importantes rutas de transporte como la A2 y el aeropuerto de Zaragoza. El centro de recarga está equipado con 4 cargadores de alto rendimiento con capacidad para hasta 4 estaciones. También cuenta con estaciones adicionales, baños y duchas para mejorar la experiencia de descanso y recarga. El Pleno de la Diputación de Teruel debate hoy sobre el mapa concesional de transporte por carretera, que supone la reducción de paradas en municipios teruelenses. Eva Lázaro. Es una de las propuestas que se van a debatir en este pleno que plantea Teruel Existe para rechazar este mapa, que supone la supresión de 54 paradas en pueblos de la provincia en las líneas Madrid-Valencia por Teruel y Cuenca-Castellón por Teruel. Por su parte, el PSOE solicitará rechazar la supresión de una plaza de médico en el centro de salud de
de Santa Eulalia y pedirá también crear una red de masías vivas, para lo que primero dicen la Diputación de Teruel tendría que elaborar un plan director y que así puedan acceder a ayudas. Y el equipo de gobierno, PP, Teruel-Exist y PAR, llevará a la sesión el asunto de la ejecución de los 4 millones de euros recogidos en los presupuestos generales del Estado para el Museo Nacional de Etnografía. Si no llega este dinero, se ha planteado que se pueda cambiar su finalidad y destinarlo a la ampliación del Museo Provincial. El Ayuntamiento de Huesca también celebra pleno, en este caso esta tarde, la aprobación inicial de la nueva ordenanza de ciclos y vehículos. De movilidad personal aparece en el orden del día. María Ángel Pérez. La normativa, recordemos, finalmente sí va a permitir a las bicicletas circular por la llamada T de la zona estancial, aunque con un horario restringido fuera del horario comercial. Hoy también se somete a votación el cambio de denominación por sentencia judicial de las calles José María Lacasa, Mateo Estaún Llanas y Mariano Ponz, propuestas sometidas a consulta ciudadana de la que también salieron los nombres de las calles de nueva apertura en el solar de las Sarineras. Pasará por el Pleno, además, la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Teatro Olimpia y la Fundación Ibercaja y hasta 7 propuestas de resolución diferentes por parte de los grupos municipales. El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca regresan hoy al trabajo para preparar la última jornada de Liga. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. La plantilla zaragocista lo hará a las 7 en la Ciudad Deportiva, mientras en el club se trabaja en el proyecto de la próxima temporada. Ayer, Francho Serrano era contundente sobre si quería que continuara Gavi como entrenador. Sí, yo sí que me gustaría que siguiera. Para mí, cuando estuvo aquí fue un referente, ha tenido una carrera inolvidable. Creo que vino aquí en un momento muy difícil, ha puesto mucho de su parte por intentar ayudarnos, ha salido la cosa bien y yo creo que para mí merece esa oportunidad de poder ayudarnos a conseguir el objetivo que todos llevamos buscando. La Sociedad Deportiva Huesca entrena a las 10:30, primera sesión antes de cerrar la temporada el domingo a partir de las 4:15 en el Alcoraz ante el Eldense. Además, Balonmano Contazar asciende a División de Honor Plata tras la renuncia de Balonmano La Roca. El Pamesa Voleibol Teruel jugará competición europea, concretamente la Challenge, en la próxima temporada, y el entrenador de Casademont Zaragoza, Rodrigo San Miguel, será hoy el protagonista en Aragón Deporte a partir de las 2:15 de la tarde. Terminamos este repaso como cada día con el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un miércoles que va a traer más calor que ayer y de hecho se nota esa subida de la temperatura ahora mismo, con viento que es más débil y con sensación de mucha más bonanza que ayer. A esta hora, rápidamente, esa temperatura se espabilará y esta tarde se va a plantar en los 33 o 34 grados de máxima en algunos rincones del extremo sur de Huesca y del tramo más bajo del Ebro. Siempre con pocas nubes, algunas vamos a tener simplemente tenues, decorativas y poco más. Mañana una situación muy parecida y con más calor. Mañana ya se van a rozar los 35 grados por la tarde en esa zona más baja de la provincia de Zaragoza y de Huesca. El día más caluroso será el viernes, aunque también aparecerán algunas tormentas. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9:05 de la mañana, que seguimos en el tiempo de tertulia con Genoveva Crespo, con Sergio Herrero Valgañón y con Jorge Lisbona, que faltaba por ofrecer su punto de vista sobre este problema, que es una realidad, de la cobertura de los centros de salud en lo que se refiere a los MIR. Es decir, los MIR no eligen los destinos en los centros de salud. Por ejemplo, en el Cañiz, 0 de 8 vacantes cubiertas. En Calatayud hay 4 vacantes. En Barbastro, 5 en estos momentos. Ha dado una cifra, ha dicho el invitado que nos atendía antes, el Colegio de Médicos de Zaragoza. Yo me daría por satisfecho si son 70. Si son 70 quiere decir que son 8 más, lo cual quiere decir que quedarían 14 vacantes en cualquier caso, ¿no? Se van dando pasos, pero yo creo que no se termina de dar con la tecla y creo que hay que hacer una reflexión porque en los últimos meses estamos anunciando nuevas plazas de medicina en la Universidad de San Jorge, se está hablando en Huesca, también incluso en Teruel, pero luego no se cogen las plazas MIR en los centros de salud. Yo creo que quizá aquí el problema es de bases de educación, un poco preguntarnos por qué no apetece a los jóvenes ir al medio rural, y luego a mí me llama mucho la atención, estamos hablando de localidades como Alcañiz, Calatayud, Barbastro, que no estamos hablando del pueblo más recóndito de Aragón, son zonas perfectamente comunicadas con la capital, que tienen todos los servicios, etcétera, y no sé, a mí también me llama la atención que hay otras profesiones, como por ejemplo maestro, que sí que tienen naturalizado o interiorizado el hecho de pasar una temporada. El sistema es verdad que es diferente, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que habría que importar el sistema de los maestros. El maestro le dan un destino y es el destino. Y yo creo que te aporta otro punto de vista diferente el conocer esa situación. Si ves solo lo que sucede en tu ciudad,
creo que la formación complementaria... Pero es que además yo creo que con los médicos el sistema tampoco dice, oiga, a usted le toca esta plaza, le toca esta plaza, y aquí empieza a adquirir la propiedad de la plaza. Uno de los problemas del sistema de salud es la interinidad. Empiece por adjudicar las plazas en propiedad y se está los años correspondientes, y desde luego, nos lo ha contado algunas veces Herbeto, ¿verdad?, en esta misma tertulia, en sitios como Francia, los destinos más difíciles son obligatorios. Es decir, hay rotación por los sitios difíciles, y solo cuando has pasado en el inicio de tu vida laboral por esos sitios, progresas a posiciones más deseadas, que no tienen por qué ser mejores, solo que son más deseadas. Más cosas. Lo vienen contando los compañeros de diferentes medios de comunicación en los últimos días. Ayer y hoy, por ejemplo, en las portadas de los dos principales periódicos hemos leído: en el periódico de Aragón, la gigafactoría de Zaragoza empleará a 1.400 trabajadores chinos para su lanzamiento. KTL llevará a Figueruelas este gran volumen de ciudadanos chinos para la preparación y para el inicio de la producción de la fábrica de baterías que impulsa junto con Stellantis. En Heraldo, unos 2.000 trabajadores chinos que levantarán la gigafactoría vivirán entre Figueruelas y Pedrola. Los gobiernos central y autonómico y los ayuntamientos de la zona trabajan en una operación inédita en Aragón. Ayer me contaban que, en cualquier caso, que cuando se desarrollan proyectos importantes desde China, que el modelo siempre es este, que ese es el modelo que aplican, ¿no? Pero es verdad que no deja de ser llamativa la operación. Sergio, lo estáis contando en el periódico, por ejemplo. Sí, mi compañero Jorge Heras lo está contando casi a diario al minuto, esos casi 2.000 trabajadores entre 2025 y 2026, pero ya dejaba caer en la información de esta mañana que se prorrogará la llegada de trabajadores chinos en 2027 y en 2028, o sea que va a haber un flujo de trabajadores y sobre todo expertos en el desarrollo de estas grandes factorías y en el desarrollo de las baterías de coche eléctrico, pues en el próximo lustro en Aragón. Veremos cómo se adapta, y sobre todo también porque si estas 2.000 personas tienen que vivir entre Figueruelas y Pedrola, ya comentaba también mi compañero Jorge Heras que Figueruelas está ya poniendo suelo en busca de constructores que monten viviendas. Es verdad que montarlas en 1 o 2 años es una tarea casi tan complicada como levantar la propia gigafactoría, claro. Pero veremos cómo se soluciona, y es lógico que en este tipo de operaciones en el que hay una inversión millonaria, en el que en el caso de China se implica todo el Estado, como bien sabemos cómo funciona allí este tipo de inversiones, pues es lógico que quieran traer a los mejores para ponerlo en marcha lo antes posible, para empezar a ponerse a fabricar en cuanto pueda. Claro, es que por poner en contexto el asunto, Genoveva, son 2.000 trabajadores chinos los que van a llegar prácticamente a Figueruelas, que tiene 1.250 habitantes aproximadamente, y a Pedrola, que no alcanza los 4.000, que son 3.500, 3.700, 3.800, si no bueno, estamos viviendo un episodio realmente singular que se vivió en cierta manera cuando llegó General Motors en los primeros 80, y en aquel momento venían sobre todo técnicos alemanes, pero claro, no vinieron en esa cantidad. O sea, el modo chino parece que es diferente, y se traen para la instalación de sus marcas a su propio contingente de expertos y profesionales, para los que está habiendo que habilitar, o hay que habilitar un sistema incluso de inmigración concreto, o sea, para que vengan a España sin las dificultades de otro tipo de inmigrantes. Pero el asunto es cómo, efectivamente, para mí el reto no es tanto ver a cientos de profesionales trabajando en la puesta en marcha de una factoría, como alojarlos. O sea, realmente me parece dificilísimo. Hay una dificultad con la vivienda en Aragón, que aunque el gobierno autonómico está acelerando todo lo que puede la construcción de viviendas, pues el volumen que necesita este contingente de personas no me parece fácil de resolver, y no me parece fácil de resolver en tan corto plazo, porque además una cosa es tener suelo y otra cosa es tener las constructoras y los profesionales para que ese papel, lo que está pintado en un papel, se convierta en realidad. Por lo tanto, ese va a ser el principal reto para que esto responda a los ritmos que se quieren aplicar, porque efectivamente, si queremos que la migración de nuestra factoría General Motors pase a ser un completo del vehículo eléctrico, pues requiere mucha agilidad administrativa y mucha agilidad, pues, de gestión en todas las direcciones, pero fundamentalmente en la habitacional. Y que estamos hablando de culturas muy distintas, porque la solución a la vivienda es la prioridad, evidentemente, pero es que aquí ya no solo estamos hablando del idioma, estamos hablando de las costumbres, de las normas, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta que la gigafactoría va a estar a pleno rendimiento a partir de 2028. Eso quiere decir que los primeros empiezan a llegar ya, y el alcalde de Figueruelas lo decía hasta hace unas pocas semanas, que la oferta actual en Figueruelas es 0. De alquiler, y lo poco que sale carísimo, y de vivienda nueva, por así decirlo. Y es que, de hecho, es que estamos en una situación que se repite en La Muela, se repite en Villamayor. Todos los municipios en los que se van a construir grandes proyectos, centros de datos, fábricas, etcétera, están en la misma situación. Yo creo que aquí una apuesta
vamos a decir, segura o una apuesta que tendría que producirse serían las viviendas modulares de las que hemos hablado alguna que otra vez. Todos tenemos en mente a lo mejor los barracones históricos, pero yo creo que afortunadamente ha cambiado mucho la cosa y que esa podría ser una solución, porque vamos a ver luego de esos 1.500, 1.800 personas que vienen, si alguna se queda, si todos vuelven a su país, a ver qué pasa a partir de entonces. Y se queden o no, son 2.000 personas que van a tener que vivir en Figueruelas, Pedrola, en ese entorno durante los 4 años que pone este primer plan de puesta en marcha de la gigafactoría. Es cierto que industrializar la construcción de casas sería la solución, yo creo que ideal para este tipo de procesos en el que necesitas las casas en un tiempo récord, pero es que el problema es que tampoco está industrializada hasta ahora la construcción de vivienda. Por lo tanto, sería poner otro reto más a toda, no de Aragón, sino a la industria de la construcción a nivel nacional. El problema no es sencillo, pero es cierto que, oye, si hay que implicarse a gran escala en este tipo de proyectos que pueden cambiar la economía de Aragón para siempre, bienvenidas. Hombre, desde luego yo creo que todas las administraciones se van a implicar y creo que no van a vivir solo en el entorno de la factoría, sino que van a vivir también en Zaragoza. O sea, que es lo que una masa tan importante de gente puede absorber. Desde luego las poblaciones más cercanas lo tienen más difícil, pero se cuenta siempre con Zaragoza, que pese a que también tenemos nuestra propia presión de demanda de vivienda, será más fácil dar respuesta en la ciudad, pero la verdad es que es un reto para allá, porque en la información de Jorge Heras de esta mañana ya nos dice que este año es esperada la llegada de 274, o sea, que decir que ya viene, no tenemos todavía datos si son gente que viene sola, si hay gente que alguno viene con familia, todo eso supongo que lo iremos conociendo, ¿no? Y claro, yo me pregunto también, porque estamos hablando mucho de vivienda, pero ¿qué pasará con el trabajador, con el obrero chino que necesite ir al centro de salud? ¿Cómo se va a comunicar con el facultativo, con la médico, con la enfermera? Porque yo creo que son personas además que por lo general no suelen tener un buen nivel de inglés, y aquí los centros de salud, pues entiendo que tampoco. Tampoco hay un buen nivel de chino normalmente en los centros de salud, ¿no? Bueno, como tenemos a Rafael de Miguel al frente de la empresa de la logística zaragozana, ¿no? Y es a la vez el director del Instituto Confucio, seguro que desde ahí también sale alguna solución para este reto, que no es pequeño también. Vamos a ver cómo va evolucionando este asunto, que desde luego es muy interesante. Por cierto, hoy se cumple un año del reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de España. Recordamos, ¿qué es lo que reconoció España el 28 de mayo del año pasado? Pues que la única vía posible para poner fin al conflicto en Oriente Medio pasaba por el reconocimiento de 2 estados, de Israel y de Palestina. Sobre este último defendía Sánchez las fronteras de las Naciones Unidas que se acordaron en 1967 y que, como saben, engloban los territorios de Cisjordania, de Gaza y también de Jerusalén Oriental. Así que un año desde aquel momento. Han cambiado mucho las cosas desde aquel momento. Por cierto, España dio este paso de forma coordinada con Irlanda y con Noruega. Pocos días después se sumó Eslovenia. El primer ministro de Israel lo calificó como una recompensa a los asesinos de Hamás. Hoy por hoy más de 140 países de todo el mundo reconocen a Palestina como Estado. Parece que pronto también lo va a hacer Francia, lo dijo Macron en una entrevista la semana pasada, lo hará en junio. Vamos a hacer resumen. ¿Qué ha pasado desde entonces, desde aquel reconocimiento? ¿Cómo están las relaciones entre España e Israel? Esperanza. La relación entre España e Israel podemos decir que vive sus horas más bajas, al menos a nivel institucional. Vamos a destacar 5 momentos clave en este último año. El primero, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, Tel Aviv retiró a su embajadora de Madrid y no ha vuelto. De hecho, se llegó a nombrar a un sustituto, pero nunca ha llegado a tomar posesión. Segundo momento clave, en junio España se sumó a la causa abierta en la ONU contra Israel por genocidio y fue el primer país europeo en hacerlo. Ya en septiembre, tercera clave, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió en la Moncloa al presidente de Palestina, a Mahmoud Abbas. 4, poco después, en octubre, un escándalo que salpicó y dividió a los socios de gobierno y de nuevo Israel como telón de fondo, la compra por parte del Ministerio de Defensa de 15 millones de balas a una empresa israelí, balas destinadas a suministrar a la Guardia Civil. El Ejecutivo reculó y anunció que cancelaba la compra, valorada en 6,5 millones de euros, y esta decisión de nuevo no gustó al gobierno de Israel. Dijo Benjamín Netanyahu que España sacrificaba la seguridad por fines políticos y convocó a una reunión a la embajadora española en
en Tel Aviv. Quinto y último episodio, el más reciente, en Eurovisión, con Radio Televisión Española desoyendo a la organización y haciendo públicos comentarios y un mensaje reivindicando la paz y la justicia para Palestina. Ya después del festival, Pedro Sánchez pidió públicamente que Israel sea expulsado de esta competición musical, igual que se hizo con Rusia al inicio de la guerra con Ucrania. Y estos últimos días, en fin, hemos visto imágenes absolutamente dantescas en la Franja de Gaza con la gente peleándose literalmente por un trozo de pan. Voy ahora mismo con vosotros, pero vamos a saludar a Ibrahim Abiad, el presidente de la Casa de Palestina en Aragón. Señor Abiad, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Evidentemente bien, muchísimas gracias. No es causa-consecuencia, pero de aquel momento que era una buena noticia para ustedes, desde aquel momento todo ha ido a peor en este año, ¿no? Sí, realmente sí, pero bueno, para empezar hay que darle la importancia que merece la postura de España en ese sentido, que para nuestro pueblo ha sido todo un ejemplo de defensa de los derechos humanos, todo un ejemplo en salir, ¿no?, de la dinámica que lleva ya años la Unión Europea, es decir, una verdad. Sí que realmente no ha cambiado sobre el terreno nada. No hemos podido, con el reconocimiento y con nuestros gestos, ¿no?, de solidaridad, impedir la muerte de un niño o alimentar un niño en Gaza, por desgracia. Pero eso, a lo largo de la historia de nuestra lucha, son momentos muy importantes para la justicia, ¿no?, para los derechos de nuestro pueblo. Yo creo que es el camino que hay que seguir. Por lo tanto, siempre demostramos el agradecimiento a la gente que realmente lleva la bandera de los derechos humanos y la defiende. No solamente la lleva así, sino la defiende como es el caso de España. Señor Abiad, ¿qué esperan ustedes ahora, ya no de España, sino de la Unión Europea, que parece que es el único agente que puede hacer algo en favor de los gazatíes, por ejemplo? Sí, bueno, se espera lo que cualquier ser humano en estas situaciones recurre a la ayuda de la gente. Hoy en día tenemos normas que rigen, ¿no?, las relaciones internacionales, que por muy malas que sean esas normas, no dejan de ser importantes. Yo creo que lo que están ahora mismo haciendo la gente que difunde el discurso de odio, la extrema derecha, pues lo que en general el discurso es lo único. Vemos también como el auge, este auge de la extrema derecha, que hace justo un siglo, pero por desgracia la humanidad tarda en aprender, pero hace un siglo vemos el auge en Europa de la extrema derecha y dónde terminó y cómo terminó, con masacres y con holocausto y con guerras y todo eso. Y estamos ahora mismo presenciando un momento parecido. Si la gente libre, la gente que defiende los derechos humanos no pone freno, no solamente por Palestina, sino para otros temas, yo creo que perdemos todos, porque digamos, se está repitiendo la historia literalmente igual. Un siglo, no es mucho tiempo digamos, en la historia. Vemos que se vuelve a pasar lo mismo y la humanidad no aprendió la lección. Ibrahim Abiad, presidente de la Casa de Palestina en Aragón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho ánimo. Gracias a ustedes. Un saludo. Muy buenos días. Bueno, vamos cerrando rápidamente la tertulia, pero ¿cómo veis este asunto? Bueno, pues ha cambiado radicalmente a peor. Hace un año España lideraba en la comunidad internacional este reconocimiento a Palestina, y hoy España también lidera un poco esa protesta contra el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, pero falta mucho por hacer, y todas estas declaraciones estos últimos días de ese dilema moral que está viviendo algunos países de la Unión Europea, pues hombre, llega un momento en el que más allá de dilemas igual habría que actuar y romper relaciones o plantarse definitivamente ante el Estado de Israel. Yo creo que, y perdón por banalizar, pero tristemente de lo que se está hablando de Israel en los últimos días ha sido del televoto en Eurovisión o de esa compra de balas a las empresas israelíes. Creo que, por desgracia, este conflicto se ha convertido en una herida que sigue abierta, se ha convertido en ruido de fondo, en tertulias como esta, en informativos de televisión,
pero sigue sin darse con la solución. Vamos a ver ese mes de junio que parece clave, sobre todo con la postura de Francia. También hay países, Reino Unido, Canadá, creo que se lo están pensando, y lo único también habrá que ver cómo reacciona Israel, porque me parece que ha dicho que en caso de que sea así habrá represalias, que podría ser en forma de anexión de nuevos territorios, de nuevas zonas. Pues es un conflicto que lleva abierto desde que se creó el Estado de Israel, que no lo vamos a solucionar fácilmente, pero que lo que resulta descorazonador es la incapacidad de la comunidad internacional para darle salida e incidir de manera eficaz sobre esa situación. Hace un año el gobierno de España efectivamente tuvo el gesto de reconocer el Estado de Palestina, pero eso a efectos prácticos la verdad es que no ha servido para nada y la situación no está mejor, sino que está realmente peor. Y esos grandes países que deberían de estar alineados en tantas cosas, pues en esto deberían de ser capaces de tener respuestas más eficaces que las meras declaraciones. Terminamos. Banda sonora del día y mensajes de los oyentes. Ha elegido esta mañana Sergio Herrero Valgañón. Sergio, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues como empezábamos con conferencia de presidentes, recursos entre Gobierno Central y Gobierno de España, pues palabras pocas, menos, igual quizá el día 6 de junio se habla un poco más entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España y se llega a alguna solución en esta nueva relación en este último año que ya se ha convertido todo juez mediante. Es lo de siempre, palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras de oyentes, esperanza en el 608-578-412. Cris nos dice, opina que si el instituto fuera igual en todos los sitios no haría falta hacer este examen, la prueba de acceso a la universidad. Ascen nos dice, piensa que la memoria siempre se ha premiado en los exámenes, pero ella cree que es mejor apostar por el conocimiento, por la capacidad de razonar, que es lo que este año cambia, es una de las novedades. En cuanto a las notas de los colegios concertados, nos dice, siempre se ha sabido que hay subidas de notas para poder elegir las carreras y eso va en detrimento de los centros públicos. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. ¿A vosotros qué os parece que se pueda quitar hasta 2 puntos en el examen de lengua, 1,5 en el de inglés o 1 en el de historia o de matemáticas? Genoveva, por faltas de ortografía. Pues que cuando uno llega a la universidad tiene que saber escribir bien. Tiene que llegar y tiene que aprendido. escribir limpio y tiene que saber dónde está la B, dónde está la V, dónde está la X, dónde está la S y dónde están incluso las comas y los puntos y comas. O sea, hay que llegar con un nivel de expresión hablada y escrita de nivel universitario. Y cuando hablamos de quitarle importancia a la memoria y darle más importancia al razonamiento, sin memoria no hay razonamiento. O sea, que hay que saber cosas para razonar sobre ellas. Entonces yo creo que no hay que estigmatizar la memoria, aunque efectivamente son tiempos en que como los datos están al alcance de la mano a través de tantos dispositivos como nos rodean, pero lo importante es saber conectarlos. Pero si tienes datos tú mismo, los conectas mucho mejor. Y punto. Punto y seguido. Digo, Jorge, Sergio, cierro con vosotros. No, claro, o sea, yo vengo de una carrera en la que si cometías, no sé si eran 2 o 3 faltas de ortografía, suspendías el examen. O sea, que me parece perfecto que se aplique a todas las personas. Mucho se ha tardado en aplicar esta normativa. Mucho se ha tardado, Sergio. Mucho. Pues ya está, pues hay quórum con este tema. Que vaya muy bien. A lo mejor es que nos dedicamos nosotros a esto de escribir. Que vaya muy bien la más mañana, importancia. claro, sí, claro. Los que se dedican a las matemáticas, esto les debe parecer una frivolidad. Bueno, que vaya bien la mañana, Genoveva, Sergio, Jorge, gracias. Buenos días. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Gastrogarnacha, tú eliges. Disfruta de esta acción promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que el protagonista es el vino y la gastronomía, en formato tapa o menú. Del 30 de mayo al 8 de junio, enmarcado en el Festival Internacional de la Garnacha. Más información en www.zaragozagarnacha.com.
Esta semana, últimos partidos para los equipos aragoneses. Lo intentan ahora por banda derecha, de momento... Este viernes, desde el Príncipe Felipe, a partir de las 6:15 de la tarde, Casa de Mon Zaragoza, Real Madrid. En la esquina, el triple... Y además, Castellón, Real Zaragoza. Final. Y el domingo, desde el Alcoraz, a partir de las 4:15, Sociedad Deportiva Huesca, Eldense. Ha tenido balón parado de momento la ocasión más clara, no se amilana el Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Tecnobank. 9:28 minutos de la mañana, abrimos ya tiempo como hacemos los miércoles habitualmente para hablar de tecnología. Hoy deberíamos decir de tecnología y de otras cosas y de un modo distinto al que venimos haciéndolo, porque Román Abadías, nuestro tecnólogo, ¿qué tal, Román? Muy buenas. Buenos días, Javier, y buenos días a los humanos que hay detrás de las ondas. No ha venido solo Román esta mañana, me dice el otro día, oye, que si te parece ir acompañado de un amigo. Y le digo, hombre, Román, no se trata de que vengas a la radio para traerte amigos. Y me dice, no, hombre, no. Dice que este amigo mío es el presidente de la Sociedad Europea de Física y esto no pasa a menudo. Así que hoy ha venido Román acompañado de José María de Teresa, le saludamos ya, pero esto como cuando se conocen dos personas en un encuentro de trabajo, antes de que les presenten, ¿no? Alguien tiene que hacer de introductor. Muy bien. ¿Quién es? Sí. Pues bueno, venga, fíjate, hablamos de un amigo desde que teníamos 5 años, José María. Es que lo tengo de frente, lo estoy mirando para que lo vea la audiencia. Y la verdad es que es una cosa pues bastante emocionante, que se lo comentaba antes, es un orgullo. José María y Teresa toda la vida hemos estado ahí trenzados, entrelazados, primero en el cole, luego cada uno, eso sí, divergencia de caminos, uno se fue a física, otro a ingeniería, pero yo qué sé, hemos quedado toda la vida. ¿Qué tal esas patentes que haces? Yo también, las mías, estas cosas. Sí, lo típico, ahora, sí, lo que hacemos todos. Hombre, es verdad, o los viajes por el mundo que nos hacíamos en las conferencias, es verdad, por todo el mundo. O ahora en la última etapa, los libros, es que es verdad, es una gozada. Y fíjate, y estamos hablando de que es el profesor de investigación en el CSIC del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, en el INMA, que lleva ahí muchos años, bueno, ya nos dirás algo, y también responsable de nanofabricación en el laboratorio de microscopías avanzadas, que por cierto también somos usuarios nosotros en Teltronic como empresa, porque cuando tenemos un problema nos bombardeáis ahí con electrones los materiales para saber qué pasa dentro. Pero tiene más de 230 artículos dentro del mundo de la física, citados más de 10.000 veces, y hace 2 sábados, fíjate que me estabas enviando un WhatsApp desde Copenhague, hubo un cónclave allí y fue la elección del nuevo presidente de la Asociación Europea de Física. Y resulta que sale mi amigo de toda la vida, José María Teresa. O sea, que el conclave importante no fue el del Vaticano. No. No, fue este otro. José María de Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme, Javier, Román, y un placer de que traigáis la ciencia y en concreto la física aquí a la mesa. Voy a empezar por el principio porque hay cosas que tenemos que entender todos. Lo primero, ¿qué es esto de la Sociedad Europea de Física? Bueno, pues ¿qué se hace ahí? Sí. ¿Qué se dibuja desde ahí? Sí, pues esta sociedad se creó en el año 1968 y fue pues para atraer conjuntamente a los países que trabajaban en el mundo de la física en Europa, pues para que fuera como la física, la ciencia, un pegamento entre los países. La Segunda Guerra Mundial todavía estaba muy reciente, todavía había rencillas, mucho nacionalismo científico, y de esta manera se quería conjuntamente desarrollar proyectos de las sociedades de física. Entonces actualmente hay 42 sociedades de física a nivel europeo y estamos divididos pues en 18 divisiones o grupos de trabajo que trabajamos diferentes aspectos de la física. Muy bien, muy bien. Vale, y ahora en este nuevo rol, porque sé que has estado de chairman o de
de presidente de la parte de materia condensada, de una de esas 18 divisiones, pero ahora, venga, ahora te pones en la presidencia. ¿Y qué tienes que hacer, José? A ver, así una pincelada. Bueno, de momento estoy un año de presidente electo, significa que estoy en el comité ejecutivo, que estoy ahí asesorando al presidente con 12 personas más, y luego durante 2 años ya tendré toda la responsabilidad. Entonces, bueno, pues en mi programa, pues por ejemplo, traigo cosas para dinamizar la sociedad, mejorar la comunicación, porque claro, hay nuevas formas de comunicación y nos tenemos que adaptar. Y luego, pues también, teniendo en cuenta todo lo que conocemos los físicos de Europa sobre la física, pues ponerlo al servicio con las redes que tenemos en la sociedad, para ponerlo al servicio de la sociedad y que haya un desarrollo tecnológico en Europa, pero que sea un desarrollo sostenible. Y luego, pues muchos programas también de divulgación, de hacer encuentros conjuntos de todos los físicos en Europa e influir también en la política científica de Europa. Bueno, estaba viendo ahora algunas cifras para entender mejor un poco la sociedad, la dimensión de esta sociedad. 3.000 personas, 41 sociedades nacionales, 50 universidades, laboratorios de todo tipo, creo que son 1,5 millones de euros de ingresos. También con esa misión de influir, de intentar convencer a los gobiernos de las decisiones que vayan tomando. Sí. Por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, ahora vamos a emitir un informe sobre la importancia que tiene la física en la economía de Europa. Entonces, hay que invertir también en formación, porque sobre todo en los países del norte, ahora el número de físicos está decreciendo. Los estudiantes tienen menos interés en la física. Entonces, se está haciendo inversión a nivel de los países para fomentar esa parte de la formación para que haya más físicos, porque es que las empresas tecnológicas requieren de físicos. Ahora está, por ejemplo, las tecnologías cuánticas en pleno desarrollo y entonces hace falta físicos que estén formados en esas tecnologías. Entonces estaba Novo Nordisk, que es la mayor fundación que existe en el mundo, en los países del norte de Europa, metiendo centenares de millones de euros para formación en física cuántica. Eso es un ejemplo. En el sur de Europa, en España en concreto, todavía hay interés en la física y de hecho en la Universidad de Zaragoza van a aumentar el número de plazas este año para física, hay 15 plazas más. Pero en los países del norte, por lo que sea, pues hay menos interés en la física y todo eso hay que desarrollarlo más. Bien, y entonces, José, en este reinado tuyo, ¿vale? En este mandato tuyo de 4 años, venga, vamos a proyectar, vas a catapultar algo por ahí, alguna impronta dejarás. Entonces, de tu programa del que llevabas cuando te presentas a este puesto, venga, ¿qué punto destacas o un par de puntos que destaques? Bien. Por ejemplo, las declaraciones institucionales sobre puntos de interés. Entonces, ahora se está intentando sacar uno sobre la parte de energía, que es un tema muy importante a nivel europeo. O sea, el debate de la energía nuclear, por ejemplo, que queréis influir. ¿Y qué vais a decir? Pues es que ese es el tema. Hay muchas visiones allí de los diferentes países, de los diferentes físicos de las diferentes sociedades. Entonces hay que llegar a un consenso y prácticamente se está ahí. Y entonces ya cuando salga la declaración, pues bueno, con eso ya se puede ir pues a Bruselas, a Estrasburgo, para intentar influir en las decisiones políticas. ¿Y aquí hay ideología o hay ciencia? Claro, el tema es que no haya ideología, que solo haya ciencia, solo decisiones técnicas. Que sea objetivo. Eso es, que sea lo más objetivo posible y luego ya los políticos, pues lógicamente tienen que tomar sus decisiones en base a datos que sean correctos. Y luego otra parte que me gustaría también difundir mucho es la parte de divulgación. Por ejemplo, tenemos una oportunidad el año que viene aquí en Aragón, por ejemplo, que es el eclipse total de Sol que va a haber el 12 de agosto. Entonces, a mí me gustaría traer muchos estudiantes europeos para que vinieran aquí, pues por ejemplo, al Observatorio de Teruel, pues para que vean el eclipse total. Es que el siguiente, bueno, habrá uno en 2026, otro en 2027, pero el siguiente en Europa no ocurrirá en 50 años. Entonces, una oportunidad pues para traer gente también aquí a Aragón con un fenómeno físico que es maravilloso, que es el eclipse total de Sol. Bueno, esto es muy interesante. Está moviendo a ciudadanos de todo el mundo. Nos cuentan desde Teruel, por ejemplo, que tienen reservas de americanos, por ejemplo, muchísimas, ¿no? Efectivamente. Yo, por ejemplo, viví un eclipse total de Sol que hubo en París en el año 99 y la verdad es que te quedas abrumado porque es una sensación única ver cómo de repente se cubre totalmente el Sol, cómo baja la temperatura. Bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo. Así es como hablaban los dioses hace miles de años, por eso era la voz de los dioses. Sí. Pero fíjate, es que hablamos de físico, pero como buen físico tienes un ramalazo astrofísico total. O sea, es que... Bueno, a mí me gusta, pero al final me he dedicado a la física del estado sólido, que también es súper importante, porque claro, es la que nos permite, por ejemplo, entender cómo funcionan los semiconductores, fabricarlos y hacer microchips. O, por ejemplo, cómo funcionan las celdas solares y transformar la energía del sol en energía eléctrica.
En fin, que tiene faena, ¿no? Tu amigo. Ahí, curro. Aquí hay trabajo, José Mari. Oye, enhorabuena, de verdad. Es Muchas un placer, gracias. de verdad. Y encima más en antena y en público. Aquí todo el mundo, toda la audiencia que te oye. Es un orgullo muy grande haber estado de la mano contigo durante toda la vida y que ahora tengamos el primer español en este puesto aquí en Zaragoza, en el estudio de Aragón Radio. Bueno, Javier yo de Sola. yo estaba pensando, José María, que aquí no se puede hacer algo para que Aragón sea polo de algo, ahora que se utiliza tanto esto de polo de, o foco de, o cuna de, o capital de. Bueno, ahora hay Igual puedes proyectos atraer, muy bueno, no sé, atraer interesantes, empresas, sí. proyectos. No, en Aragón hay proyectos No sé si de al investigación Data Alerta, por interesante. ejemplo, también se puede traer alguna Efectivamente, se iba cosa. a mencionarlo, que es una oportunidad muy buena. Ahora hace falta inversiones pues para que se instalen incubadoras de empresas ahí. Ya se ha anunciado, por ejemplo, el CIRCE, que se va a instalar allí. Y todo eso hay que desarrollarlo, claro. Igual puedes trasladar la sede de la Sociedad Europea a Zaragoza, José Bueno, María. ahora está en Mulhouse, en Alsacia, en Francia. Veo muy difícil poder trasladarla, pero bueno, haremos algo. Sí. Felicidades, de verdad. Vale, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Román, Muy por bien. traernos semejante invitado. Gracias, Javier, a José Mari, sobre todo, y gracias a ti por permitirlo. Que vaya muy bien. Buena semana. Nos vemos en 15 días, ¿no, Román? Sí, 15 Venga, días. En 15 días nos vemos. Así es. Que vaya muy bien. Y además nos veremos juntos. Muy bien. En 15 días. Y 37, las 9. Vamos con más cosas. Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Esta semana lo hemos tenido, la verdad es que bastante fácil para elegir el tema que tratar contigo. Iba a ser otro, pero claro, después de lo que hemos contado en los últimos días, lo estuvimos comentando ayer, por ejemplo, con las organizaciones agrarias, tenemos en Farlete, en Los Monegros y también en otros municipios como Monegrillo, como Villafranca de Ebro, la octava plaga bíblica, la de las langostas. Esto en el Éxodo se cuenta que Moisés y Aarón anunciaron al faraón una plaga de langostas que acabaría con lo que el granizo no había destruido anteriormente. Los sirvientes del faraón le rogaron que cediera, pero no lo hizo. Al día siguiente las langostas consumieron toda la vegetación a su paso. Claro, la explicación científica apuntaba a que la plaga de langostas fue una consecuencia de la erupción del volcán Santorini. La expulsión de ceniza volcánica habría provocado una serie de cambios climáticos que favorecieron el fenómeno. Esas condiciones son las que exceso de lluvia y una gran concentración de humedad favoreció la reproducción descontrolada de estos insectos. ¿Hay paralelismo entre Egipto y Farlete, Javier? Javier, me lo has puesto complicado, ¿eh? Antes de nada, decirte que es verdad lo de la plaga bíblica, pero que yo he estado leyendo las 10 plagas y casi me quedo con las langostas, ¿eh? Sí, no, o sea, las demás hombre, la de son las ranas tampoco mal, ¿no? conversión, agua en sangre, piojos, La de las ranas ni tan mal. ranas, tinieblas y oscuridad, muerte Bueno, de primogénito. tú que eres biólogo, ¿preferirías una plaga de langostas o de ranas? Si hay que elegir. Yo de ranas, hombre. De ranas, ¿no? La anca de rana siempre es un producto altamente comestible. Claro, salvo que fueran langostas de las otras. O langostas, exactamente. Si fueran langostas de las si son otras. langostas de crustáceo, se puede negociar. No, Bueno, la verdad es que ¿hay paralelismo o no entonces entre Egipto y Farlete en las causas de la plaga de langostas? Siempre hay explicaciones científicas, explicaciones vinculadas a la ecología de este animal y es claro que la aparición de esta plaga, que luego veremos, no es la primera vez que aparece. Yo ayer consultando con Dirección General de Biodiversidad me dijo Javier, si las langostas por el ecosistema y por la temperatura, por el clima de Aragón, la langosta es una plaga relativamente frecuente, por lo cual yo estoy convencido que debido a las lluvias que ha habido tan abundantes esta primavera, este crecimiento exponencial, este hiperdisponibilidad de alimento, ha hecho que estas langostas hayan aparecido este año, seguramente vinculado a otros factores que no conozcamos, como puede ser, no sé si relajación en la fumigación, o no puede ser, o desaparición de algún tipo de depredador biológico. Se habrán juntado varios factores para producir estas plagas, pero ya te comento, Javier, que han pasado otros años, no ha sido el primer año que pasa. ¿Cómo son estos insectos? ¿De qué se alimentan? Aunque, bueno, parece que es evidente, ¿no? Pues son los ortópteros, el grupo de las langostas son unas 25 o 30.000 especies. Volvamos a decir que los mamíferos somos 7.000. O sea, solamente las langostas, grillos y saltamontes
nos superan en 4 veces a todos los mamíferos de la Tierra, y son bichos, a mí me encantan. Yo no sé si es por mi etapa juvenil de la abeja maya de Flippy, no sé si será por eso, pero son animales de los insectos más grandes que hay. Algunas langostas alcanzan los 8 y 10 centímetros y tienen 2 características muy peculiares. El tercer par de patas es saltador, salta, es una cosa muy peculiar, y luego tienen un aparato bucal que cuando tú los ves, yo de pequeño cogí saltamontes sin conocimiento, ir al campo con los saltamontes era una diversión. Y primero, los ojos son unos ojos compuestos espectaculares, parecidos a los de las moscas, y luego el aparato bucal, cuando lo coges de pequeño, yo cuando cogí de pequeño, te da cierto respeto porque parece una mandíbula como que te va a devorar vivo. Y luego son herbívoros y lo que tienen es una mandíbula cortadora para cortar las hojas de las que se alimenta. Por lo cual, el tipo de aparato bucal, el ojo compuesto y el tercer par de patas saltadoras es lo que le hace un bicho interesantísimo, y a mí me parece un bicho espectacular, ¿eh? Y a Javier le gustan. Dicho eso, todo lo de las patas, lo de los ojos, a Javier González le gustan las langostas. Me encantan las langostas. ¿Cómo es posible que pasen de estar unas pocas langostas a ser una plaga, Javier? Pues, y que no nos demos cuenta. Pues unido a esa disponibilidad de alimento bestial, sí que es verdad que estos animales, esta especie, puede ser solitaria, y es solitaria, pero en momentos de reproducción, porque estos animales, ten en cuenta que ahora estamos viendo la fase de adulto del insecto, que además luego dijeron investigadores del Gobierno de Aragón que como es la fase reproductora va a durar 2-3 semanas y morirá, como hace muchos insectos. Los insectos tienen un ciclo vital que en muchos de los casos el 95% de su vida lo pasan como larva, lo pasan como pupa, nacen, a veces ni se alimentan, no tienen aparato bucal, se reproducen y mueren. En este caso, esa disponibilidad de tanto alimento habrá creado una población mucho mayor, y luego las hembras tienen la costumbre, las hembras tienen un tubo opositor, ponen unas ootecas en la tierra, y las hembras, por medio de feromonas, por medio de comunicación química, se llaman unas a otras para buscar zonas de puesta, que es donde tienen que atacar los agricultores o la administración. Entonces, ese carácter gregario puede vincularse a que están buscando esas zonas de puesta, donde sueltan esos sacos de huevos, esas ootecas, que darán lugar luego, que se llaman también canutos, que darán lugar luego a las larvas, tienen diferentes fases larvarias hasta que llega el adulto. Por lo cual seguramente están en esa fase final, prereproductora o reproductora, estarán buscando esas zonas comunes para hacer las puestas, y ya os digo que en 2-3 semanas desaparecerán. Claro, la cuestión es si ha desaparecido también la cosecha, ¿no? Antes de que desaparezcan las langostas. De momento dicen que no está atacando a la cosecha, por lo cual hay que dar un mensaje de calma y de tranquilidad, porque dicen que no. También es importante, luego veremos, monitorizar estas plagas para atacar. Si descubrimos las zonas de puesta, pues el próximo año habrá que fumigar de forma local en esas zonas, porque la fumigación aérea está prohibida. Por lo cual yo creo que monitorizar y estudiar la especie y su ecología ayuda a evitar estas plagas, como ha pasado en Aragón con los conejos. Los conejos tenemos una plaga por ese hiperalimento y falta de depredadores también increíble. Decías que hemos tenido otras plagas de langosta en Aragón anteriormente. Sí, incluso son plagas crónicas y estacionales vinculadas pues a temperatura y humedad y precipitaciones sobre todo. Y luego fíjate que esta langosta, la especie que nos está mediendo, Dociostaurus marcanus, esta especie se llama langosta mediterránea o langosta desértica. Las langostas viven en climas más bien secos, en climas más bien desérticos, y los monegros, nos guste o no, es un clima muy parecido. Entonces, sí, por eso te preguntaba yo lo de Egipto de antes. La zona ¿no? de los monegros, la zona de San Gregorio, también se han encontrado algunas poblaciones, son zonas muy proclives a poder tener poblaciones de esta especie, por lo cual se han dado, incluso encuentro yo datos, el gobierno de Aragón invirtió en el año 14 400.000 euros en la lucha con esta especie. En el año 18, 335.000 euros. Y el gobierno de España invirtió 5 millones de euros que transfirió a las comunidades en el año 20 para luchar con las plagas, entre las cuales estaba esta langosta. Por lo cual es una especie conocida, una especie autóctona, debo decir. Es autóctona, no es invasora, por lo cual hace que este problema sea mucho menor. Si fuera invasora, como hemos visto en este programa, especies invasoras como el siluro o el mosquito tigre, lo haría mucho más peligroso, pero al ser autóctona pues tiene este pico poblacional, hay que sufrirlo y controlarlo de la mejor manera, contando que en 2 semanas desaparecerá. No es por hacer aquello de soltar leones para que se coman las serpientes, ¿no? Pero ¿qué animales se podrían comer a las langostas? ¿Qué tendríamos que soltar? Pues mira, también hemos hablado en este programa de los murciélagos. Pues los murciélagos son grandísimos comedores de insectos.
Entonces, murciélagos nos ayudan a combatir esta plaga. Muchísimos pájaros. Hay muchísimos pájaros que se alimentan de insectos, por lo cual, cuanto más pájaro, menos insecto. Hay que apoyar a los pájaros. Muchos reptiles también, en menor escala, pero sobre todo pájaros y murciélagos. Los murciélagos son animales que tienen un metabolismo rapidísimo. Y un murciélago que pesa 50 gramos o 60 gramos, no me acuerdo el dato, pero a lo mejor puede consumir al día 30 gramos de insecto. Por lo cual, si tenemos una población de murciélagos sana, seguramente, al final, la lucha biológica que el ecosistema funcione de forma natural es una lucha muy, muy eficiente y casi la más eficiente. Y también los bioinsecticidas. Utilizar insecticidas, que eso se hace mucho en entomología ambiental, utilizar esas feromonas como trampas para atraer a las langostas. Y una vez que están todas juntas, ya las puedes capturar. O sea, realmente la lucha biológica vía depredadores o vía bioinsecticidas serían fantásticas soluciones. Y sobre todo monitorizar las poblaciones y adelantarte al problema. Termino, Javier. Me decías que habéis detectado algunos profesionales del acuario que está habiendo un incremento también del número de encuentros con serpientes en los alrededores de Zaragoza. No sé si solo campo o incluso también ciudad. De momento, yo esto lo quería comentar antes de que venga Saldaña y me pise la noticia, pero esto desde luego es un hecho totalmente natural. Han aparecido incluso en prensa algunos momentos o algunos datos de aparición de serpientes, sobre todo bastarda y escalera. Primero de todo, total tranquilidad. La serpiente no se alimenta de niños, ni se va a meter en la cama del niño y se lo va a comer. No van a hacer nada. Es una especie protegida, por lo cual si la vemos, dejémosla en paz, que se va a marchar. Al revés, tenemos que avisar si hay peligro para la salud de la serpiente, porque estuvo en una carretera, porque se puede atropellar. Ahora están los machos mucho más activos porque han despertado con el calorcito y están en época de reproducción. Los machos se mueven. Mira, Saldaña mira y me da la razón. No sé si lo dice por la serpiente o lo dice por sí mismo, por su persona. Pero los machos están mucho más activos buscando hembras para la reproducción. Es la época de cortejo y de cría. Así que, de verdad, calma. Las serpientes, tanto la bastarda como la escalera, comen ratas, comen ratones, van a controlar las plagas, disfrutemos de ellas. Si tenemos la suerte de ver una serpiente en un jardín, que ahora estamos con Zaragoza florece, pues si florece Zaragoza, dejemos a las serpientes que no nos van a hacer nada, de verdad. Si alguien es atacado por una serpiente sin haberla molestado antes, que me lo diga. No hay ningún caso. O sea, las serpientes van a su rollo. ¿Pero vas a dar 100 euros o algo así, Javier? ¿O? Se puede negociar, pero os prometo que son animales totalmente inofensivos si no se les molesta. Y hacen mucho más beneficio que problema. Por lo cual yo insto a los zaragozanos a que avisen a las administraciones si ven serpientes que estén en peligro, porque estén en una carretera, porque estén en una acera, porque la serpiente per se no nos va a hacer nada, por lo cual estos datos son por el amor de la serpiente ahora en primavera. Disfrutámoslas y no hagamos nada. Vale, apuntado. Que vaya bien la semana, Javier. Gracias, Javier. Vamos con el contrainformativo. El contrainformativo. Con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. El contrainformativo primavera, la información que te corteja. Oh, qué bonito, la especie protegida de la información. Creo que tú también estabas pensando en ello. Han estado hablando por aquí de serpientes, Esperanza y Nara, como si fueran seres casi animales de compañía, casi animales majos. La serpiente que te abren la puerta para que pases. Sí, buenas personas. Bueno. Yo me estaba imaginando un encuentro con Saldaña, con una serpiente, llamando la serpiente y Saldaña a Javier González y la serpiente argumentando que Saldaña la había provocado y que por eso le había picado. Piensa rapidísimo. Sí, además la serpiente tiene presunción, siempre puede decir, me han atacado antes, ¿no? Esto claro. Como algunas leyes que hay por ahí. La cuestión se está poniendo bastante complicadita. Yo empiezo a soñar con ella. Bueno, ahora que lo dice Ainara, Saldaña, plagas que serían buenas. Ahora que estamos comentando la plaga de langostas. Hablando ya, la que habéis dicho, la de los 2000 chinos, la cuento como buena. Luego, la de sí, ¿no? Esa de algo dejará, ¿no? Yo creo que de langostas de las otras. Sí. Porque van caras, entonces bajaría el precio. El crustáceo siempre ha estado bien. Percebes. Percebes, sí. La plaga de koalas, en España que no la hemos trabajado, también estaría bien. Y de perezosos, que te cortan la calle, van lentos. Entonces eso nos vendría bien para frenar un poco el ritmo. Vale, venga, compro. ¿Vale? Compro. A partir de aquí, las noticias que deberíamos haber Y de caracoles contado. También, que están caros. Sí. Sí.
plaga de caracoles, bien que hay que buscar mucho en el ribazo y un poquito más de caracol no nos vendrá mal al sector. Sí, tampoco estaría mal. Al sector caracolil. De moras también estaría bien, de frambuesas estaría bien. De moras eso, si llegas tarde, sí. Que vamos a hablar de cosas que no han contado, vamos a hablar de un gato. ¿Cuál es el animal que es dos animales a la vez? El gato, porque es gato y araña. Sí, tu madre porque es zorra y cobra. Decía el chiste. No te lo digo a ti. Pero, horario infantil. Hablando de serpientes, no. Pero hoy os traigo una ampliación natural de este chiste. Porque esta no la sabíais, bandidos. Por si tenías poco. Porque hay un gato que además de gato es mula. En Costa Rica, últimamente no sé qué pasa, se nos ha ido la cosa, Esperanza, de Brasil a Costa Rica. Mira, a ver que algo pasa. Costa Rica maravilloso, maravilloso. Guardias de la prisión de Costa Rica capturaron a una mula, un gato que llevaba 230 gramos de marihuana y 67 gramos de crack pegados al cuerpo con cinta aislante. Lo tenían adoctrinados de fuera, se lo metían al gatico y decían, pídela para adentro. Y entonces el gato hacía el recorrido y entraba a la prisión los estupefacientes. Javier ha verbalizado la pregunta que nos estamos haciendo todos, pero eso es verdad. Es verdad, contrastable, hay fotos y el pobre gato pues llevaba con una cinta aislante blanca, el gato era de pelaje blanco. ¿Sabéis que si el gato solo tiene un color es macho y si tiene más de 2 colores en el pelo es hembra, no? ¿Esto inventada, lo sabíais? menuda inventada, que diría el presidente del gobierno. No, esto Esperanza seguro que lo sabe. Contrastadlo y lo hablaremos. Bueno, entonces el tipo, como era blanco del todo, llevaba con cinta aislante blanca los fardos, que tampoco eran muy grandes, ya os digo aquí, 230 gramos de marihuana, 67 de crack. Pues bueno, se puede llevar, así lo llevaba como ahí entre la... Ya podía ser gordo. Sí, ¿Y a quién iba a ver el gato? El gato venía de fuera, iba a ver a un recluso. Entonces, claro, si tú consigues meter la droga dentro, el recluso que la recibe tiene ahí un margen de negociación. Es sospechoso. Claro. Entonces eso, gato, mula, nunca en la realidad había ampliado un chiste. Es que con ya la tenemos mala ahora baba que tienen los gatos encima con eso en el culo, pobre animal. Algo es que se llevaría... mira, antes me acercó a una serpiente que a un gato en esas condiciones. Algo se llevaría, algún whiskas habría por ahí, que estos no hacen nada... Estos no hacen nada de gratis, ¿eh? Este tendría plan. Lo que pasa es que ahora como la serpiente, él no quería, es inocente, el gato ya estará por ahí. Si la culpa va a ser del gato al final. Hombre, seguro, ahora estará haciendo servicio para otro camello. Y en cambio los de dentro y los de fuera pagando el pato, en fin. ¿Ves? El pato. Venga, anda, plantéanos algo digno de horario infantil, por favor. Vamos a hablar ahora de embarazos de cerdos, que también necesitamos que Javier nos hable de esto. Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Esto que estáis escuchando es el anuncio del nacimiento de la hermanita pequeña de Peppa Pig. Soy consciente de ello. Se ha hecho al estilo británico con un anunciante con campanilla gordo, barbudo, como se hizo con los hijos de los reyes, para darle cebo, para darle bola, porque además nos van a meter ahora una película y 8 capítulos que va a salir con la nueva niña que se llama Evie. Acabas de comparar a la familia real con los cerdos. Bueno, con Peppa Pig, a ver, tienen su encanto. Tú mismo. Viven de no hacer nada y de entretener a la gente. Entonces es un poco, sí que tienen cosas en común, ¿no? Entonces fuerte, ¿eh? Lleva 18 años de emisión. Peppa Pig, ¿cuánto tiempo cuesta? ¿Cuál es el año cerdo, Javier? O sea, el año cerdo. El embarazo de un cerdo. El embarazo de un cerdo, ¿no? Y Peppa Pig tiene 18 y sigue siendo una niña. Los cerdos se quedan preñados. Eso Bien, es una vale. cosa importante. Embarazos son las cierto. personas. Es verdad. Preñados. Y la verdad es que las cerdas paren muchos cerditos. Imagino que tendrán un periodo de embarazo muy cortito, de 4 o 5 meses. No creo que sea más. No sabría asegurártelo, no soy experto en reproducción porcina, pero si paren muchas crías de pequeño tamaño, se quedarán preñadas 4 o 5 meses aproximadamente. No, pues lo ha clavado, ¿eh? 3 meses, 3 semanas y 3 días. Vale, entonces dura el periodo de gestación. Está claro que Peppa Pig, Peppa es una
Tengo entradas para esto. ¿Tienes entradas para esto? Tengo entradas para esto. Qué suerte que mis hijos sean mayores ya. Tengo entradas para mía, esto. Madre mía. Ahí voy a estar en primera fila el primer día. Vamos a hacer una queja desde aquí, un llamamiento para que Papá Pig le metan un poquito más de neurona. Ahora tiene un coeficiente intelectual de 24. Si se lo suben a 50 tampoco pasaría nada. Que los padres tenemos también nuestro corazoncito y sabemos que somos retrasados, pero no tanto. Nos da para no cagarnos encima. Entonces, a ver si la firma. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? A ver si los es productores de Peppa Pig le dan un poquito más. Como dicen ahí, le potencian un poco la intelecto al pobre Peppa Pig, que ya no da para más. Pero esto a los Simpson también les pasa. Y Sí, nadie lo ha ya reclamado, Padre de ¿no? Familia, Por eso, ya sí, muchas sí. otras series, pero aquí los hombres tenemos que reclamar nuestros derechos. Qué reivindicativo Nos da está hoy. para algo más, no somos tan retarded, aunque a veces lo parezca. Venga, la última. Buenísima la que viene ahora. Ojo a la historia, que es muy buena. Una mujer que se llama Ashley Roberts no para de recibir llamadas en su teléfono. ¿Por qué? Porque mandó a la niña a una excursión a un parque de atracciones. La niña llevaba el teléfono apuntado. La niña pierde el teléfono en el papel y alguien coge ese teléfono y lo cuelga en la fila de la montaña rusa en un corcho. Cuando la gente pasa por ahí, la gente ochentera ve el teléfono, recuerdan esta canción que estamos escuchando, que es el 8675309 de un grupo que se llama Tommy Tutón y que hablaba de una chica que decía: si quieres pasar un buen rato, llama a este número. Entonces decían: ostras, el número de la canción aquí colgado. Y llamaban porque se acordaban. Entonces la tipa decía: no entiendo nada. Investigó y acabó llegando a la conclusión de que la niña había perdido el teléfono en el parque de atracciones. Todo esto pasó en Detroit y al final lo han arreglado. Que esto pasa también con una canción de Joaquín Sabina que se llama Todos menos tú, que empieza así: nietos de toreros disfrazados de ciclistas, ediles socialistas, putones verbeneros. Y entonces yo llamando al 3692230, acabo de llamar. ¿Y qué? ¿Sabes lo que hay ahí? No. ¿Qué? Una papelería. Una papelería. Harta del tema de Sabina. Harto. Les he preguntado: ¿os llaman mucho por la canción de Sabina? Y me dicen: de vez en cuando algún friki como tú. Digo, pues bueno, que no se olvide. Es una papelería de una cadena conocida, y está en una calle cercana de la casa actual de Joaquín Sabina. Entonces algo pasó ahí en esta canción, pero ya todo ha cambiado. 30 segundos para Óscar Vegas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal estáis? Buenos días. Pues os cuento que hablamos de esta caja de recuerdos, que es este libro dedicado a Laura Gómez La Cueva. Queremos tanto a Laura y que recibimos a Ana Martín Villegas. Hoy el Quédate con la Copla lleva como título La transición española, música y memoria de un pueblo. Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Que voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar. Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Muchas gracias. Buen día. Buenos Esperanza, días. Ainara, Saldaña, Javier, oyentes. Mañana seguimos. Mañana más. Adiós, Buen día a adiós. todos. Hasta Adiós. mañana. Pero que viva y viva, que viva ya el partido, hay por la mitad. Yo quiero que el cordobés aprenda. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.